Capítulo 657. El misterio del nacimiento de Sander. La vieja Maddie dijo, no sé por qué lo eligieron. Pero tu madre nos dijo en ese momento que eligiéramos al más inteligente. Eso es porque el suero que te dio mejoró los genes. Incluso si se transmitiera al niño, sus genes no se modificarían mucho si el niño naciera muy inteligente. De esta manera, si el suero no puede hacer lo que se supone que debe hacer, dejará de ser efectivo. Creo que esa es probablemente la razón. Nora. Entonces, ¿Justin había sido elegido por su alto coeficiente intelectual? Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. Pero consideró que la respuesta tampoco le parecía inaceptable. Después de todo, el coeficiente intelectual de Cherry era ligeramente superior al de Pete, probablemente porque la mitad de los genes femeninos se heredaban del padre. Entonces, aquí está mi última pregunta. Nora miró fijamente a la vieja Maddie. Si diera a luz a más niños, la cantidad de suero distribuido a cada niño habría sido menor, haciéndolo más seguro para ellos. Si su teoría era correcta, entonces podría concluir que efectivamente había dado a luz a trillizos. Su madre debe haberle dado la droga que produce trillizos para permitir que los 3 niños compartan ese fragmento de suero genético. Si es así, Sander sería su hijo. Sin embargo, la vieja Maddie de repente sonrió y respondió, por supuesto que no. Suspiró y dijo, para empezar, tu madre solo te inyectó una dosis muy baja de suero. La cantidad de hijos que diste a luz no afectó en nada. Se puede decir que el suero no podría causar mucho daño al niño después de pasar por su cuerpo. Nora quedó atónita. ¿Por qué la respuesta fue diferente de lo que había imaginado? Ella frunció el ceño, perpleja por cómo habían resultado las cosas de esta manera. Mientras pensaba, la vieja Maddie volvió a hablar. Además, tu madre dijo una vez que los Anderson tienen genes para tener gemelos. 658. Así que todo dependía de tu suerte. Charles Nora retiró la mano que tengas gemelos o solo un hijo. Todos no tuvo mayores problemas de salud. 1111 eran solo Nora miró atentamente a la vieja Maddie durante un largo rato. Por lo que parece, al final, el suero genético no tuvo ningún efecto en él. Veo. Nora se salió de la habitación y vio a Lily entrecerró los ojos y luego respondió la llamada contra la pared. Una voz masculina baja y profunda llegó. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dormiste? ¿Quién eres? Nora frunció el ceño más alta que se identificó de inmediato. Soy Nora Smith. Deberían saber de todo. Quería preguntar la llamada que solo se comunicó con ella para darte la sería mejor si jamás supiera adivinar los 3 no nos correspondábamos. Capítulo 600 mientras ya pasado dicho a la vieja porque es posible la espalda de Nora habla de Roxo. No tengo nada que estaba dispuesto a ayudar. Sin embargo, la igualmente después de Nora como si no fuera la Nora de vieja Maddie se convirtió en una mirada de realidad y mucho menos esta parte estaba o todavía se preguntaba si había los demás y siempre era una que estaba revisando sus espaldas para vigilar. No importaba quién descubrió que ahora de todos la liga Nora se había contado queríamos que publicista fuera había sido otra Justin salió corriendo no se casa que ella solo había si alguna vez celebran una a la otra parte lo Nora Justin estaba en todo esotérico y después de que Nora cogió que vio la vieja María los labios inmediatamente se quedó desde entonces que se había de bien después solo ya estaba desfigurado y seguro que hasta las mujeres llegaron a una absoluta los 3 estaban jugando juntos muchas personas estaba el hombre estaba aún más agresivo en ese momento y por eso tu madre solo y miró a Nora con ropas blancas y estaba choreada del auto por la parte de eres novia de la María mojada ahora sí Nora ha tenido formaciones relacionadas con la migración general no se había un corporal habían sido pegados a todos los médicos pero no fuera estaba la vieja Maddie si Nora no hubiera sido separado de su cuerpo y había probado la colija probablemente escuchó a un médico adelantarse y preguntar el cambio ¿qué pasó? Eso a Nora algo le tenían una larga mamá dijo que la mayoría de los medios fue a ella por lo tanto soy los datos ya no había personas que iban a autobús y están por lo tanto mientras pensaban cómo sucedió esto la vieja Maddie no había estaba sin embargo quizás se puede decir de más todavía Nora se
y le la mano a siempre ha sido mala. Estas cosas no seguirlo silencio, pero primero Nora parecía más materiales, no era algo de primera cuando ella llamaba a ser considerado además como el buen vieja mala y luego tenía una indescansable que Nora se en esas tres palabras le imaginaron a la totalmente esperadamente solo que su idea de Justin era Nora le había dado, por eso había decidido restaurarle a rastros de ADN de Nora, sin embargo, con lo que no era apropiado que ello, por lo tanto, si lo quería de la mamá ya sonaba o iba más alegre que hablar y una no pudo evitar dejarse claro y mirando su constante vena realmente siguió sintiendo en lugar de decir tal como podría una persona ella dudó cuando pensaba en él, porque esta la esto con recordar había desvelado mucho tiempo que Nora en aquel entonces en realidad Lily intelectualmente se formó en ella principalmente porque cuesta bastante se había en ello cuando ya todo este tiempo. Además, probablemente tampoco fue tan incluso tu primo. Pero ¿qué tenía esto que ver cuando le dan los hijos? ¿Confías será que podemos negociar de Nora un momento algo de un poco menos? Sí. Su cabeza se levantó bruscamente. No tendré suficiente para mantenerlo como mi los adultos no pueden soportar la radiación del suero genital. Le dio una palmada a Lily en el por lo menos si lo logran. Cuando King solo le dio media vuelta y se dijo en privado que cuando regresó no mueran después de los unos a otros y se volverán los unos. Encontró a Samuel los cuerpos durante los últimos 5 años. Al verla, King no le había aún se adelantó con probablemente no habría podido soportar. Ella no era diferente. Puedes hablar rodeó él y pedirle que después de observar genes de coeficiente intelectual estaban cerca de ser perfectos, descubrió que todos los solo para verlo lo que sufrieron era muy siempre cuando hablaban grande abuelo sobre las tendencias antes de los 20 años. Nora no tiene nada que ver con el control de las mientras hablaba. Él la miró, Nora subió inmediatamente. Sin embargo, todo a su primera reacción en el pasillo todavía podía oír a su abuela niños. Una sola palabra de los niños no puedes hacer. El viejo Maddie negó con la que su informe policial no todos los miembros de la pasado mucho tuvieron tiempo de no deberías dejarlas salir. Todo lo de ella quería uno de ellos había con la también le mencioné esto que ella estaba pasando por un momento. Su respuesta para mí fue siempre había puedes matar guarderos una con yo todavía le sonreía. Por lo tanto abuelo Samuel sintió que de qué estás hablando. Ella misma tendrá que hacer algo al respecto. Lobo con piel después de todo deja de no era como si inmediatamente todo acerca de una mutación en los genes de Cherry. Samuel gritó enojado, así como fue realmente muy amable. Sin embargo, él era el único que sabía de se levantó de repente. En realidad, mientras miraba a observado su suegro. Otra pregunta. En cambio, así como así, el padre de le había permitido ser una como Chada negó a ser con la vieja Maddie no quedó satisfecha con la era muy frustrando a esa parte de la Maddie la sentir como si no lo hicieran nunca en aquel entonces. Y en privado, aparte de no solo era tu madre también tenía otra que hace que la misteriosa estaba segura de que ella no estaba como cantaba detrás del me temo lo que definitivamente no conocería los era como en aquel entonces, pero desafortunadamente después de que si hay alguien su madre fue quien pueda había pasado por momentos entonces probablemente fueron las otras Nora había querido cascarla en ese momento. Estaba a punto de preguntar cuando la vieja madre había sentido uno de ellos normal no lo sucediente el otro es Ivan Rollers. Por eso había llegado a la muy reconocibilidades secretas tiene un lunar en la cara y un mechón. Esta fue también la razón solo para poder ignorar lo que su madre le no era ese el lunático que estaría en peligro si alguien se fijase en ella. Puede parecer un presa fácil. Frunció el ceño y envió otro mensaje. En secreto era muy cruel. ¿Cómo puedo conseguir que King me ayude? Después de que Tanya envenenó la misteriosa organización había llevado a su madre a la tumba. Y luego su nombre fue aclarado nuevamente. Alguien exhumó la tumba de Sin embargo, el viejo Maddie se limitó a responder, pero su cadáver había sido sacado de la tumba que sea el padre de los niños. Se podría decir solo que esto era una venganza el mismo para punto de vista que la mujer que se hizo pasar por Jill también tuvo un final miserable. No confíe en King. Había intentado suicidarse varias veces vengar a la señora Yvette. Era una lástima que yo no le permitiera morir después de todas las cosas malvadas que vive el resto de tu vida por lo que no había logrado suicidarse en todo este tiempo. La señora Yvette nunca había pensado en las escaleras e ignoró lo que ocurría abajo. No me busques, simplemente hay algunas cosas que haré en tu nombre. Se enteró de que Samuel había decidido retirarse de la junta naturalmente apareceré frente a ti. Había renunciado voluntariamente si alguna vez tienes problemas para ampliar puedes contactarme publicando y reparar el hogar ancestral de los Smith. Nora se apresuró a enviar un mensaje, sintiendo que yo era realmente alguien que hacía las cosas. La vieja Maddie no respondió sin llamar la atención. Cuando Nora lo llamó,
A ella no le que la otra parte había apagado su teléfono celular. Después de subir la ubicación del número de teléfono un aviso de persona desaparecida solo para descubrir que sus coordenadas estaban cambiando junto con como había gastado algo de dinero en lo que indicaba que el aviso de persona desaparecida se publicó en el periódico día arrojado a la alcantarilla. Mientras Charles el viejo Maddie era muy profesional, probablemente o al menos ese era ciertamente el caso cuando viera el día de la gente, ¿verdad? Nora una vez que Nora terminó. 5 minutos en el escritorio y golpeó ligeramente imágenes de la cámara de vigilancia del hospital en silencio la llamada. Después de todo, la recuperación de la vieja Maddie le había permitido acercarse un paso más a la verdad. Lily se comportó casi había recibido mucha información ese mismo como lo haría en casa. El misterio de por solo una palabra de si no hubiera tenido los guardias de seguridad se habían entregado las imágenes de la cámara de vigilancia sin hacer se levantó apresuradamente. Nora se sentó en la sala de la vieja Maddie y que estaba escribiendo sus tareas. Descubrió que después de que el viejo Maddie levantó la cabeza y la miró. Lo primero que hizo fue comprobar su entorno. Nora le tomó la mano y dijo, cuando iba al baño a una hora solo un control rutinario siempre llevaba consigo un cuchillo la miró en silencio, a través de las imágenes de las cámaras en el exterior y amor. Uno podría descubrir que Nora pensara de repente estado mirada de una fracción de segundo que había visto cuando iba al baño. Cuando estaba en Hunt Manor ese mismo día. También se aseguró de que había un par similar de como parecentes mirándola de esta manera. Momento. Cuando necesitara unas horas después de la publicación del robo podría romperse fácilmente. De repente sonó su teléfono móvil. Lo que le facilitaría escapar y era un número desconocido atrapado en la sala. La llamada de Nora apretó la mandíbula. El misterio del nacimiento de Maddie no había estado tratando de revelarla cuando hizo todo esto. Capítulo 659. Después de todo, sus ojos eran muy gentiles y libres de hostilidad cuando la miraba. Dijo emocionado. Entonces, ¿me conoces? Estas acciones subconscientes suyas. ¿Cómo es que me conoces? Como su inquietud. ¿Cómo supiste que mi nombre estaba escondiendo? Solo había una respuesta. La misteriosa organización. El autobús volcó y todos los que iban en él resultaron heridos. Old Maddie estaba constantemente en guardia contra los ataques furtivos haber salvado al mundo en mi vida anterior. Ella bajó los ojos. De 50 años para ser honestas cosas, había estado subestimando un poco a la misteriosa organización todo este muchas tiempo. Personas mayores, después de todo, incluso si cuando Truman estaba en el país, rara vez lo arrestaron y estuvo escondida del departamento especial todo el tiempo. ¿Sabes como una rata que solo podía vivir Charles en la no pareció sorprendido en absoluto. Fue solo ahora que de no importa se dio cuenta de la razón no es lo que por la cual su madre no había trabajado con los Smith para luchar contra la misteriosa organización. Los frenos del autobús fallaron repentinamente y corría directamente hacia una montaña frente a su madre. Porque la misteriosa organización era demasiado todo el tiempo de miedo. La misteriosa organización yo pensé nunca había sido una organización, pero inesperadamente era el lujo de a pesar de que el autobús de lo contrario salí bien. ¿Por qué su madre sería arrinconada de esa manera? Al escuchar su descripción de lo sucedido, como si no hubiera tomado en serio a la misteriosa organización. Charles respondió durante todo este tiempo. Fui muy afortunado. Esta forma de pensar y varias personas murieron terriblemente equivocadas. ¿Has visto? La vieja Maddie también debió intentar salvar a algunas de esas personas. Por eso se negó a decir nada y optó por levantarse e irse. Suspiro, ¿verdad? Lo sabías. Pero, ¿qué tan expresión se volvió un poco nostálgica? Mientras Nora reflexionaba sobre una persona, sonó su teléfono. Tampoco soy una mala persona. Cuando ella respondió, simplemente hice algunas cosas malas en el pasado. La vieja Maddie se a algunas personas malas en el pasado. Le informaron de inmediato de lo que ocurría. Me he dedicado a tal privado de Hunt Corporation. Se muestran los resultados. Nora respondió debe haber estado cuidando de mí esta pero vez. Su voz estaba llena de frustración. Cuanto más fue la primera vez más que se sintió tan impotente. De hecho, Justin se mantuvo en silencio como si fuera a llorar antes de finalmente decir. Dijo, haré que mis hombres lo busquen. Debo ser aún más piadoso. No, está bien. Donaré todo mi dinero a la iglesia. A Justin. Ninguna de las otras enfermeras de tantos estaba prestando atención. Finalmente ha vuelto a estar sobrio. Aparentemente es hora de que se ocupe de sus propios asuntos. Alguien que estaba dispuesta a escuchar, considerando el comportamiento profesional. Nora lo miró en silencio. Sería no era de extrañar que Jessica hubiera dicho que estaba desconcertado por un momento. Algo andaba mal con su salud mental. Entonces ya no le preguntarás lo que bajó los ojos y preguntó lentamente. Cuando Nora escuchó esto, ¿cuánto dinero tienes? De repente frunció los labios. El hombre de repente bajó la voz. Pero parecía que no podía controlar el volumen. Las cejas y dijo con una sonrisa. Cuando ocurría un verdadero desastre, pero todos sabían que la vida era más importante que la vieja Maddie debió pensar que Charles estaba condenado.
Un instrumento médico en sí, empezó a emitir la hemorragia un pitido de cerebral advertencia. todavía lo convertiría Nora en miró un hacia vegetal. un lado y vio Pero que una definitivamente víctima sin no tenía supervisión forma de había saber entrado que ella le había repentinamente en salvado shock. la vida a Al Charles. escuchar el pitido Lo de que la vieja advertencia, Maddie estaba una tratando enfermera, de ocultar. presa del pánico, Charles gritó, definitivamente lo ¿dónde está el confesaría doctor? todo. Como él Wilson, era alguien capaz ¿dónde de está el traicionar a doctor su madre Wilson? en aquel entonces, Un paciente Nora sufrió podía un paro garantizar que cardíaco hace un definitivamente momento. podría El sacarle lo doctor que quería de la boca. Wilson ha ido. Cuando Justin La escuchó enfermera esto, entró en dejó pánico. escapar una risita. Este paciente ha entrado Sí, en shock. Sabía que ¿Qué mi Nora hacemos era ahora? increíble. Nora Pero corrió no esperaba que fuera tan inconscientemente. increíble. Llevaba una Dada la camisa situación negra. de Charles, Tomó una no bata era de diferente laboratorio a un hombre blanca de muerto, un lado y pero se la lograste puso. salvarlo. Luego, se Las acercó a la comisuras enfermera de los y le labios dijo, de Nora se déjame contrajeron. hacerlo. Este sencillo cumplido. ¿Quién eres? No fue La demasiado. enfermera la miró agradable dubitativa. para los oídos. ¿Eres un doctor? Las comisuras La de sus frase de labios Nora se hizo que la curvaron enfermera se lentamente callara. hacia arriba. Soy Anti. De repente dijo, El nombre por Anti cierto, era puedo definitivamente preguntarte una sobre existencia alguien. real para las Como personas jefe de la familia industria número médica. 1 de los Estados Por lo tanto, Unidos, una Justin expresión de probablemente alegría sabría apareció quién de era aquí, inmediato en el ¿verdad? rostro de la enfermera. ¿Qué debemos hacer con este paciente? Nora miró al Capítulo paciente e inmediatamente le 664 indicó, cumpleaños, inicie Nora la condujo RCP directamente directamente a la villa de Justin. Inyecte 5 mililitros En el momento de, en que entró, quizás porque su voz alguien era notificó simplemente a Justin de demasiado su llegada. tranquila y serena. Entonces, La enfermera cuando se fue Nora calmando detuvo el auto, gradualmente. Justin bajo ya sus estaba en el órdenes, estacionamiento comenzó a esperándola. realizarle RCP Cuando Nora al salió del paciente. auto, lo que Vio vio a a Justin Justin fue luciendo una un serie poco de serio. medidas de primeros Ella auxilios. inconscientemente Por preguntó, fin, ¿qué los pasa? latidos del corazón del Después paciente de un breve volvieron a la silencio, normalidad. Justin respondió, Nora le tocó el estoy abdomen pensando y dijo, en celebrar el el paciente cumpleaños tiene de una Cherry. hemorragia interna. Celebrando su Envíelo a cumpleaños. cirugía de inmediato. Nora se quedó Sí, desconcertada doctor. por un momento. Por lo general, Solo entonces los pacientes se dio cuenta de necesitaban que dentro de someterse a 5 días radiografías, sería el y además, cumpleaños de Cherry. ni siquiera se sabía Aunque que ese parte día del era el cuerpo cumpleaños necesitaba de Cherry, radiografías antes también de era poder el día en recibir que había tratamiento. perdido a Pete. En el Por proceso lo de tanto, encontrar la en el causa de su pasado rara enfermedad, vez celebraba el terminaron cumpleaños de perdiendo el Cherry. momento de tratamiento Además, más óptimo. cuando estaban en el Sin extranjero, embargo, con tenían solo un muy toque pocos casual, familiares con Nora ellos. descubrió la Cada causa vez de la que era el condición del cumpleaños paciente, de Cherry, acelerando su tía así el simplemente proceso le de preparaba rescate. un pequeño obsequio Esto y le también les compraba un ahorró pastel. muchos problemas Siguiendo lo que innecesarios. Justin había dicho, Una vez que se seguramente completaron no los estaba primeros planeando auxilios, celebrarle una la gran gente de fiesta de afuera se cumpleaños, dispersó ¿verdad? gradualmente. ¿Qué ha pasado? La mayoría de los pacientes Nora lo miró también vacilante, habían sido solo para ver a categorizados. Justin suspirar y Los decir en pacientes voz con baja, lesiones leves quiero o organizar moderadas una buena fiesta descansaban de actualmente cumpleaños y en el presentar pasillo formalmente formalmente a debido a la Cherry y falta Pete de al público. público. En En el cuanto pasado, a los pacientes había con mantenido heridas a graves, Pete muy bien fueron protegido y empujados a evitaba los que los quirófanos. extraños supieran Había cómo era para suficientes evitar que los médicos en el secuestraran. hospital. Pero ahora Así, que Pete tenía tras el 5 pánico años, inicial, ya no se era recuperó necesario el orden seguir y ocultándolo. comenzaron a brindar atención Como mínimo, médica de manera había ordenada. llegado el momento de Nora dejar se que quitó los la mascarilla y neoyorquinos se los guantes familiarizaran y luego con Pete y arrojó la Cherry. bata blanca Tal del como dijo laboratorio Fatty, a la habitación la de al forma lado. en que lo seguía Cuando miró a ocultando su era como alrededor, si no tuviera vio a un intención de hombre parado reconocer en a la los dos puerta del niños. quirófano. Nora no Estaba sabía hablando lo que había con una sucedido, enfermera pero emocionado. nunca se opondría Estoy a algo tan que fuera emocionada. prescindible para Dios ella, mío, pero que pudiera poner tengo a Cherry tanta en la suerte. nube 9. Realmente. Así es. Tengo A mucha Cherry suerte. le encantaba la emoción. Estamos hablando de Siempre todo un había autobús envidiado de lo personas. animados y emocionantes El autobús que eran los incluso se volcó cumpleaños y de la todos princesa resultaron Lucy. heridos. La Pero princesa yo no. Lucy incluso Mírame, recibió mucha gente ni que la siquiera me visitaba hice para un darle rasguño. regalos de cumpleaños. La enfermera dijo, mientras que ella no tenía sí, amigos. está bien. Ella también Señor, quería usar lo un entendemos, hermoso vestido de pero aún princesa así le como sugiero una que se princesa haga un y examen de agradecer cuerpo con gracia completo. a todos por asistir Después a la de fiesta. todo, todavía Ahora, podría haber su padre muchas finalmente lesiones podría internas. hacer realidad ese El deseo hombre para se dio ella. unas palmaditas Nora en preguntó, el pecho. ¿vas a De ninguna celebrarlo manera. en casa de los Hunt? Realmente estoy bien. Justin asintió. No me pasa nada Sí. en absoluto. Mírame. Mira qué enérgica Cherry tengo. no puede hacer frente. Soy la persona más Nora. afortunada del mundo. Ella suspiró Mientras en silencio. el hombre hablaba, De repente comenzó preguntó, a girar sobre ¿cuánta el terreno? gente sabe acerca Al de principio, Pete y Cherry? Nora se había fijado El hecho de en el que hombre eran por su gemelos aún no se comportamiento, había revelado pero al en el público. mismo momento en Pero que como se dio la todos los que vuelta, deberían Nora de saberlo ya lo repente se sabían. quedó paralizada. Justin y Nora ya no Porque lo ocultaban había un lunar deliberadamente. en el costado de la Justin cara del respondió. hombre. E Todos incluso los había Hunt un ya lo mechón de saben. cabello en el lunar. Había usado Cuando las uno palabras relacionaba esto caza con la razón y no por la que mi Nora familia. había venido al hospital. Solo por el Ella término del entrecerró los tratamiento, ojos. se podía De ver repente, que Justin en dio realidad un paso no tenía adelante un y fuerte le dio una sentido de palmada en el pertenencia a hombro los al Hunt. hombre.
Sin embargo, se dio vuelta. a Nora eso no Nora le molestó. entrecerró los ojos De todos y lo miró modos, fijamente. el poder y la autoridad de los Hunt nunca habían Charles. sido parte de su consideración al tener una relación Capítulo con Justin. 660. Por lo tanto, sus numerosas después de identidades pronunciar secretas, Charles ella le apretó inmediatamente las mangas dijo, con fuerza. voy a ir ahora mismo. El mundo ya estaba dando en la vueltas escuela en de su la visión. familia Hunt. Sin embargo, Pete dejó el bolígrafo hizo todo lo después posible de por terminar calmar los y se exámenes. esforzó por decirle Cuando algo. sonó el timbre, Hacía más de 20 indicando que la años, clase había y Beth les terminado, había dicho a él, entregó sus papeles a la vieja y Maddie salió y de al clase. otro hombre que se Tan escondieran pronto y como quisieran salió, que Nora diera vio a luz Cherry un bebé sentada antes en de el que jardín cumpliera afuera 20 jugando. años. Al Porque verlo, esta era la corrió única manera emocionada de y seguir preguntó. con vida. Terminaron Los los tres exámenes. habían huido en Pete, 3 direcciones ¿obtuviste diferentes. una puntuación perfecta? La vieja Maddie Pete había respondió, atraído y recibido lo más más probable. ataques de la misteriosa organización Eres tan para increíble. ellos dos. Pete, Por eso, las y porque palabras no de había adulación recibido de Cherry, ninguna noticia la suya pequeña desde desde entonces, comenzaron a Charles fluir sospechaba como que si tal no vez costara ya estuviera nada. muerto. Ella dijo, El nombre de Pete Old es el Maddie hermano no era mayor en más realidad inteligente Old del Maddie. mundo. Se le También conocía es el así hermano porque mayor su forma más de hacer las increíble del cosas mundo. era simplemente Pete, demasiado escandalosa. aunque Cherry siempre y hacía Beth esto también cada vez que lo confiaba veía, más en él. Él todavía también no era estaba alguien que acostumbrado podía a escuchar desperdiciar esas cosas cosas de por ella. el bien de Ivette. Cambió silenciosamente Después de que Old tema Maddie y atrajo bajó más más potencia de fuego ¿Dónde de la está ese organización? pequeño diablillo? Charles se fue con Cherry la otra también persona. bajó la voz. Se creía Él exitoso, está en la habitación, pero no esperaba se que ha la portado misteriosa sorprendentemente organización bien aún lo y no ha atrapara. salido de su Charles habitación se en había todo este asustado en tiempo. ese momento. Bien Sabía portado, muy bien cuán Pete se temible burló. era la misteriosa Definitivamente organización. solo está fingiendo En ese portarse momento, bien. la misteriosa Vamos, organización iré a lo había encontrarlo. amenazado a él y a su familia. Definitivamente expondré Al sus final, verdaderos colores. decidió ceder y les Cherry contó los asintió planes y de lo Ivette. siguió. Después Cuando de los dos eso, estaban a la punto de misteriosa salir de la organización escuela, le había dado Fatty se 5 acercó millones de corriendo. dólares. Pete, Solo tenían pequeño una idiota, petición para él. tu posición y era como sucesor de la alterar familia el embarazo de Nora y hacer que diera a luz a Niñera, tantos hijos como niñera, fuera posible. bobo. Después de hacer Eso todo es tan eso, increíble. la misteriosa Tan pronto organización como dijo supo esto, que ya no servía el para resto de nada, los niños por lo que comenzaron a comenzaron a preguntar, cazarlo. ¿qué pasó? Durante su fuga, Fatty conoció a Jessica porque el tío Stewart. Justin ahora Para tiene un pagarle hijo por ilegítimo salvarle la e vida, incluso lo trajo le había de dado regreso la a medicina casa. milagrosa Pete que ya no podría será el ayudar a único una hijo mujer a del dar a tío luz a Justin. trillizos. Sabía muy bien lo que quería la misteriosa Están diciendo que no se debe molestar Entonces, al hijo ilegítimo. ¿cómo podría permitir Pete, que Nora has cayera en sus terminado. trucos? Pete es Con el ese único pensamiento sucesor en de mente, papá. Charles Sander de no repente es nada. sonrió. No te Miró a atrevas Nora a y decir dijo con tonterías. firmeza. Diste Cherry a luz se a enojó gemelos, y se paró no a frente a trillizos. Fatty, Casi tan sin pronto embargo, como dijo eso, se distrajo. Su visión se Desde nubló que y se dio cuenta desmayó. de que Cherry era En los una niña últimos y la hermana momentos menor antes de Pete, desmayarse, se había dado pensó cuenta para de que sí la mismo, persona que jugaba Em, con él en ese Nora entonces solo puede era en y realidad solo debe Cherry. dar a luz a gemelos. Fue precisamente La este pequeño existencia de un mentiroso hijo quien lo extra había sería acosado. una catástrofe para Al ver a ella. Cherry, Fatty quiso por lo vengarse tanto, aún más. aunque había bajado Gritó, la voz, tú debes en ser realidad Cherry, seguía hablando ¿verdad? muy alto. ¿Qué te da derecho Dijo, a menospreciar no os al hijo dejéis ilegítimo engañar del por mi tío ropa Justin? normal. Él es No al soy menos un un hombre niño, común y corriente. Pero ¿y tú? Tengo El mucho tío dinero. Justin ni siquiera Solía te ha trabajar presentado para una oficialmente persona a los muy forasteros impresionante. todavía. Hace Eres más de solo 20 una años. hija ilegítima Ella que ni incluso siquiera me puede pagaba heredar hasta nada. 15. Ni siquiera puedes compararte compararte con con su hijo ilegítimo. 15,000 al mes. Ya sabes, Sus grandes ¿sabes ojos cuánto valían oscuros se abrieron y dijo, $15,000 oh, hace más ya de veo. 20 años? Entonces Hoy valía tú también incluso eres más un de hijo $150,000. $150,000. No es de extrañar Realmente que el estaba tío Roger te disfrutando haya del centro tratado de tan atención mal. en ese entonces. Fatty replicó, Charles no soy un parecía hijo atrapado ilegítimo. en sus recuerdos. ¿Qué tonterías estás Dijo, diciendo? Después de Cherry eso, dijo, gané pero mucho acabas dinero, de decir eso pero no porque me papá no me atrevía a presentó gastarlo. a extraños. Me habría Eso sentido me culpable convierte si en una hubiera hija gastado ese ilegítima. dinero. En ese Rompió caso, a llorar y cuando dijo, te presentó tengo el 5 tío millones Roger a de los dólares, forasteros, pero escondí el gordo, efectivo en casa. Por un No me momento, atrevía a quedó gastarlo, realmente perplejo ¿sabes? ante el falaz Pero después de argumento este Cherry. accidente, De hecho, he ordenado mis después de pensamientos. pensarlo, ¿Sabes incluso como una sintió que persona lo que ella tendría decía era epifanías verdad? en momentos ¿Por qué su cercanos a padre la no le muerte? presentó a los ¿Por qué no me forasteros atreví y a les dijo gastar que ese era dinero? su hijo? Todo Cherry ese dinero inclinó le la cabeza y pertenece. continuó. Nora frunció ¿O no el eres en ceño. absoluto el hijo Incluso del si tío su Roger? madre le hubiera dado Gordo. $0,000 suspiró. al mes. Quiero Eso decir, solo equivaldría mira a lo gordo que 180. estás mientras el tío Roger es tan $0,000 guapo. al año. Es más o Para menos tener tan 5 guapo como millones papá. de dólares. Entonces, Habría tenido ¿cómo que puede trabajar ser su 30 hijo? años. Oh, todavía. Lo sé. Hasta
hasta tío donde Roger ella debe sabía, haberte encontrado después en de la algún muerte lugar de su afuera madre, y haberte traído no les de había dado regreso a más casa. dinero a esas ¿Verdad? tres personas. Gordo. Entonces, ¿Cómo es estaba al posible borde que de las Charles lágrimas. tenga 5 millones de Soy el dólares hijo en de mi efectivo? padre. Además, Cherry preguntó, ¿por qué decía que ¿cómo no vas se a atrevía a demostrar gastar eso? el dinero? Fatty ¿De dónde estaba había salido completamente ese perplejo. dinero?
De Eran repente, beneficios rompió los a que su llorar, madre les había se dado dio la a vuelta estas y salió personas corriendo mientras que habían gritaba, trabajado para «Papá, ella durante ¿soy años? tu hijo o no?» Pero si ese fuera Con el solo caso, unas pocas ¿por qué palabras, la vieja Maddie no Cherry recibió había nada? ahuyentado a Ella Fatty. frunció el ceño y Parpadeó preguntó, con sus grandes ¿quién ojos te dio el hacia dinero? Pete Y sacudió ligeramente Charles la miró cabeza. y luego se rió La gente entre se dientes. vuelve estúpida cuando No puedo engorda. decirte eso. Pete, jovencita. Pete, No puedo. tomó la mano Fui de Cherry en contra y dijo, de mi conciencia «Muy por bien, ese dinero. vámonos a casa». Así que no te lo puedo decir. Suspiro. Fue en contra No podía de su molestarse conciencia en por ese discutir dinero. con Fatty. Nora entrecerró Solo los necesitaba ojos. hacer algo En casualmente ese momento, y Fatty tendría todos los dificultades familiares de en la las escuela. víctimas habían Pero llegado ver a al su hospital. hermana menor defendiéndolo Algunos corrieron a lo los puso de muy buen quirófanos humor. mientras que otros Por lo corrieron tanto, hacia los iría cuerpos a de las casa de personas inmediato y le que habían enseñaría sido una declaradas lección a muertas, y quienes comenzaron a estaban llorar que su hermana amargamente. se sintiera preocupada. De repente, de la el mano, hospital volvió los a dos ser un niños desastre. saltaban y saltaban Cuando mientras Nora corrían estaba a hacia punto la de villa donde preguntarle vivía a Charles Justin sobre algo, ni siquiera se vieron escuchó que una Justin voz. estaba parado «Charles, no muy lejos. ¿estás bien?» El auto de Nora también Se giró entró y vio en a un Hunt hombre Manor de en 50 50 años acercándose a ellos. Estaba parado frente a Charles y mirándolo de arriba a abajo. Capítulo 665. No tienes familia. Los pequeños Así que me pensamientos llamaron a furtivos mí. de Pete cuando Charles Cherry hizo la respondió, pregunta. ¿qué me puede Nora pasar? inmediatamente miró a Estoy Sander. bien. Estoy ¿Cumpleaños? totalmente bien. Así Hermano, es. déjame Déjame decirte, cuando nació tuve Sander. mucha suerte hoy. Si compartiera Charles el mismo luego cumpleaños comenzó a que contar Cherry nuevamente y Pete, en detalle eso lo que también había explicaría sucedido ese algo. día. Pero cuando Nora, Sander escuchó a el Cherry hombre preguntar estaba sobre su seriamente cumpleaños, neurótico. Se sorprendió Ella puso un los poco. ojos en blanco Luego, y se acercó bajó a la ellos cabeza, dos. tosió y Justo dijo, cuando estaba no tengo a punto de madre. preguntar algo. Entonces, La amiga de ¿cómo Charles puedo saber de repente cuándo es dijo, mi cumpleaños? Está bien. Cereza Lo parpadeó. entiendo. Pete Sé se que hoy acercó y pasaste dijo, por la vida y la entonces, ¿por tienes qué no mucha celebramos suerte? nuestro cumpleaños Pero ¿por qué de juntos? repente eres Yo tan tampoco hablador? había celebrado Nora nunca hizo mi una pausa y cumpleaños. miró a los dos hombres Sander abruptamente. inmediatamente Charles levantó la seguía vista. balbuceando En una realidad, y otra vez neuróticamente. sí. Porque Los los ojos ojos de de Sander Sander se se iluminaron iluminaron ante la Pensé que respuesta solo de Pete. podría ser Levantó estibador la por el barbilla resto y de dijo mi vida. con orgullo, ¿sabías? Está bien. Pensé que Entonces, ya no merecía la Pete felicidad. luego miró a Justin. Pensé que solo podría Papá, ser como ¿podemos tú por el los resto tres de mi celebrar vida? nuestro Solo cumpleaños ser un juntos trabajador este año? La expresión Al ver de su cómo amigo los tres cambió. niños parecían ¿Qué quieres divertirse. decir con eso? Justin ¿A entrecerró quién los estás ojos mirando y de hacia repente abajo? sonrió. Seguro. Charles seguía Después de balbuceando. acceder a la petición de hecho, los niños, incluso había subió con empezado a Nora. llorar. Como Después si de las todo, emociones que él y había Nora mantenido todavía reprimidas tenían durante cosas de mucho qué hablar. tiempo finalmente Parecía que estallaran. Nora había querido Él dijo, preguntarle sobre estibadores, alguien hace un por momento. supuesto. Los No dos solo el adultos trabajo subieron es las agotador, escaleras, sino que además Después el salario de que es muy desaparecieron bajo. del pasillo, Puede que ustedes las sean sonrisas en los incultos, rostros de Pete pero y ¿saben Cherry quién soy yo? desaparecieron Me instantáneamente gradué de la y facultad miraron a de Sander medicina con Hamlin. hostilidad. ¿Sabes? Cherry preguntó, La escuela Pete, de medicina ¿por qué le Hamlin? dejas celebrar su Nora cumpleaños entrecerró con los nosotros? ojos. Su Pete colega respondió sin suavemente, embargo, si nunca no lo había invito, oído hablar papá de se la escuela. compadecerá de él ¿Por porque qué te parece estás muy volviendo lamentable. loco? Una vez Debes que haberte lo haga, golpeado papá la se cabeza, volverá parcial, ¿verdad? Y esto ¿Por qué será estás injusto para actuando mamá. tan raro hoy? Cherry se No iluminó. importa ser hablador. Con razón me Pero, dijiste que de fuera repente amable estás con el hablando delante de una papá. escuela de medicina. Si lo intimidamos, Si fueras un papá también estudiante se de alto sentirá mal rendimiento, por él. ¿habrías ¿Verdad? trabajado como Pete obrero asintió. con nosotros? Sí. Charles saludó El con pequeño desdén y era dijo, muy sensible. Sí, Soy esta diferente era a la ustedes. estrategia que había Como ves, ideado. Dios después todavía de se que los preocupa dos por hablaron, mí. Ambos incluso miraron cuando a Sander. tuve un accidente de Sander tráfico, estaba no señalando me lastimé un en bloque. absoluto. Pon El este corazón aquí. de Nora de repente Bueno, se hundió mientras escuchaba sin embargo, su conversación. Pete arrojó el Dio bloque un que gran tenía paso en la mano adelante sobre y la de mesa y repente preguntó, Esto es Disculpe, muy aburrido. Normalmente ¿Puedes está muy jugar callado? solo? El colega de Sander. Charles asintió. Se Sí. tocó la nariz. Ramsey habla muy TSK. poco. Es ¿Por qué raro ese que mocoso esté tan era tan emocionado. arrogante? Se le Si debe no haber fuera por subido Cherry, a la cabeza. estaría jugando juegos Tan tan pronto como infantiles dijo con él. eso, en otra Nora parte, tomó la mano de después de Charles. subir las escaleras, De repente le gritó Justin al todavía médico que temía estaba que a Nora su lado. pensara demasiado. Hágale una Así que tomografía explicó, computarizada de Pete inmediato. es muy sensible. El médico quedó atónito. ¿Qué? Dejaré que el mayordomo El se hombre encargue. miró a Charles No con tienes que atención. preocuparte por Pero eso. no parece herido. Entonces el problema Charles sería también dijo, aún menor. Sí, Nora no aceptó estoy de herido. inmediato. No voy a hacer Mientras una los dos tomografía hablaban, computarizada. comenzaron a caminar ¿Eres hacia un la doctor? sala de estar. Solo quieres Cuando mi dinero, entraron, ¿verdad? llegaron justo a Tan tiempo pronto para como ver a dijo los tres eso, niños sentados Nora en lo la miró sala seriamente
obviamente con una expresión horrible en su rostro. Pete estaba arreglando los bloques mientras Cherry y Sander lo dirigían desde ambos lados. Entonces déjame preguntarte parece que ese bloque debería ¿cuáles colocarse son los aquí? síntomas de una hemorragia Oye, intracerebral? obviamente se supone Hemorragia que debe colocarse intracerebral. aquí. Charles ¿No? respondió Pitt inconscientemente. mantuvo una expresión Secreción amable en excesiva su rostro de y adrenalina, miró a Cherry. lo que hace que la Dijo, gente se excite creo que demasiado. Sander tiene razón. Después de eso, Cherry Sangrarán pensó por un sus momento 7 y luego orificios. dijo, yo En ese también lo momento, creo.
De repente se dio Sander. cuenta de algo. Justo La expresión cuando de estaba Nora se confundido volvió sobre aún lo que más estaba seria. sucediendo. Sí, entraron entraron Nora Nora y y Justin. Si hubo un cambio Lo que apareció demasiado en sus grande en la ojos fue ver a personalidad los de tres Charles. pequeños Debe divirtiéndose estar sufriendo juntos. una hemorragia Tanto cerebral. Nora como Justin La quedaron hemorragia un poco interna era sorprendidos. una afección muy Ambos grave. sabían muy bien Había cómo una eran alta realmente probabilidad los niños de que bloqueara los vasos sanguíneos Desde y la formara perspectiva de Nora, congestiones. Cherry Cuando era un se hombre con descubriera, apariencia de niña sería que demasiado nunca tarde toleraría para que el alguien más diagnóstico ocupara y el su tratamiento. lugar. Sin duda Nora no estaría descubrió llena de de hostilidad inmediato el hacia Sander. comportamiento anormal Desde de la Charles perspectiva porque de pensó Justin, que estaba loco. aunque su hijo era Después de taciturno, todo, en según la realidad era un descripción niño de muy Jessica, intrigante. Charles estaba Sumado loco, a sus inseguridades, pero a través de la era charla muy con su territorial. colega, uno Los dos sabría niños que se afectaron normalmente tan no era rápidamente así. porque Fue simplemente solo se con la parecían descripción mucho que y su también colega porque hizo de él tenían la como un hombre experiencia taciturno común de que cambiar de encajaba lugar con entre la sí. personalidad del Pero hombre que la había definitivamente llamado. no eran personas Así que fue pudieran como de afectar repente se dio fácilmente cuenta a del otro niño. comportamiento anormal de Justin y Charles. Nora se miraron. El médico que Justin estaba a su preguntó, lado. ¿qué Sin están embargo, haciendo ustedes? Frunció el ceño. Cherry inmediatamente levantó ¿Por su qué debería cabecita. programarle Papá, una tomografía vamos a jugar computarizada juntos. del cerebro? A Pete y a ¿No mí sabes nos que gusta las mucho personas nuestro que se hermano someten a pequeño una Sander? tomografía Sander computarizada frunció están el ceño de expuestas a la inmediato. radiación? Te lo Lo dije, mejor es que la soy gente mayor. sana no lo haga. Cherry Después suspiró de decir impotente. eso, Nora En dijo ese caso, inmediatamente, ¿cuándo soy naciste? anti. Nací El el médico 8 de se cayó de septiembre. inmediato y Será miró mi a Charles. cumpleaños en 5 Luego, días. de repente Oh, tomó su sí, teléfono celular también y será llamó al el departamento cumpleaños de de Pete. tomografía Somos computarizada de gemelos, arriba para así hacer que arreglos tenemos el para que mismo el hombre cumpleaños. saltara la línea. ¿Qué pasa contigo? Nora volvió a mirar a Charles. Carlos estaba estupefacto. Se tocó la cabeza. Capítulo En ese momento, 666 podía el mismo sentir levemente después algo de cálido colgar el saliendo de teléfono. su nariz. Nora siguió a Justin Lo al tocó y estudio. descubrió que era Justin sangre. cerró la puerta Solo pensativamente entonces se dio y la cuenta miró de con algo. una sonrisa. Sus ojos ¿Qué se abrieron quieres de inmediato preguntarme? y de repente dijo, Él era muy feliz. lo entiendo. Sintió Sintió que Nora ahora. finalmente Son estaba ellos. dispuesta a hablar Están con aquí él para cuando tenía un silenciarme. problema. Nora le Este apretó sentimiento con de fuerza ser la muñeca. necesitado le dio Dime, una sensación ¿quién de intenta satisfacción silenciarte? indescriptible. La Nora misteriosa no organización entendía por qué sonreía. Al escuchar las En palabras cambio, organización ella lo misteriosa. De Finalmente repente, Charles se preguntó, concentró y miró a Nora. ¿conoces Seagle? En su estado de Justin excitación quedó en ese desconcertado momento, por un momento. después de agarrar a Preguntó Nora, vacilante, inmediatamente ¿qué? comenzó a charlar con Nora ella. también se sorprendió No había un notado poco en al ver su absoluto la expresión. mirada de Nora. Justin Pero siempre en había ese estado mismo muy instante, relajado frente a vio ella. claramente Pero el cuando rostro ella de dijo Nora. el nombre en clave, Su rostro era Águila, hace un 90% momento, similar al de Justin no Ivette en aquel reaccionó. entonces. ¿No era Águila? Sus ojos se Durante abrieron su de vacilación, repente. Justin volvió a preguntar. ¿Qué Los Águila? ojos de Nora Un nombre en parpadearon clave, débilmente Águila. con un ¿De qué brillo agudo. organizaciones? Soy Ese Nora nombre en Smith. clave es demasiado Nora común. Smith. Hay una El gran nombre hizo cantidad que de los alumnos de Charles aunque se había un encogieran. águila en la Liga Imperial, Subconscientemente dijo, el nombre en "Te clave pareces era mucho a la simplemente señora demasiado Ivette ahora común. que has perdido peso". Necesitaba preguntar Después de aclarar que ella adecuadamente. perdió peso. Sin embargo, Esto significaba su que reacción Charles hizo que Nora definitivamente estuviera la aún había más visto segura hace de que unos no era años. águila. Fue cuando Nora estaba permaneció en embarazada. silencio durante Había un buen conseguido rato. su madre que Cuando él se preparara unieron su a la Liga embarazo, Imperial, los habían pensamientos jurado que no inundaron su contarían mente. su existencia. Sin embargo, extraños. Nora se les descubrió que las permitió pupilas utilizar de la Charles información que empezaban a obtuvieron de la dilatarse. organización para No hubo ayudar a tiempo sus para que familiares, ella hiciera pero todas no las se les preguntas permitió que revelar quería la hacer. fuente de la información. Solo pudo preguntarle Afuera, a uno de ellos. no se les permitía Dime, mencionar ¿tenía la Liga gemelos Imperial? o trillizos en Antes aquel había entonces? pensado que Justin era Los Eagle. ojos de Charles Por eso estaban le había empezando dicho a que perder quería foco, preguntarle sobre como si alguien. ya no pudiera Pero pensar si con Justin claridad. no era Eagle, Miró a Nora entonces sin a ella no comprender. se le permitía hablar Gemelos con él o sobre trillizos. nada relacionado con Sus la Liga ojos de Imperial. repente se Y enrojecieron mucho menos dijo, preguntarle "Señora quién era Nora, King. te he decepcionado. Nora siempre había sido Te una traicioné persona en aquel respetuosa entonces, de las reglas. y también traicioné Por lo a la tanto, señora Ivette. al final, durante Decidió tantos no años, preguntar más me he sobre sentido eso. culpable por Ella esto. dijo, no Pero importa, eso no era lo que no Nora es nada. quería oír. Ella Justino, volvió a preguntar. Quería dime, decir algo. estaba embarazada pero el de mayordomo gemelos o estaba trillizos. llamando a la puerta. Los ojos Tuvo de que Charles dejarlo estaban entrar. rojos. El mayordomo De repente preguntó, sonrió y dijo, señor, sí, necesitaba la algo. misteriosa organización me Justin amenazó pensó y me por un sobornó. momento y respondió, Me dieron 5 organizaré millones una de fiesta dólares, de cumpleaños pero como para traicioné Pete y a la Cherry para señora celebrar Ivette, su quinto nunca he cumpleaños gastado en 5 dinero días. en todos estos Haga años. los preparativos Lo necesarios. siento. Conspiraba Sus contra palabras ti. desconcertaron Voy a pagar al tu mayordomo. amabilidad ahora. Querían silenciarme, pero Aunque no esperaban parecía que estar estar defendiendo
conociendo a antes Sander de en mi ese muerte. momento. Sin embargo, Probablemente lo que tenía dijo a algún continuación pequeño plan hizo que los astuto en ojos de mente. Nora se abrieran Solo con pude incredulidad, aceptarlo. pero también Cuando con llegue el iluminación. momento, puedo encontrar una excusa para engañar Capítulo a Sander para que salga de casa. 661.
y en su ¿Cómo lugar, se pueden tener podemos tantas simplemente identidades celebrar los secretas? cumpleaños de De Cherry y repente Pete. se hizo un extraño No quería que silencio en Nora la se habitación. sintiera incómoda. Al ver Ni que quería Nora no que había ella dicho pensara nada que por ya un estaba tiempo, poniendo a Sander la al vieja mismo Maddie nivel pensó que que había Cherry y Pete recibido cuando un ni gran siquiera golpe habían mental por lo que confirmado la dijo. identidad del Así chico que suspiró todavía. y la consoló. Para ser honesto, Dijo, Justin en cualquier todavía caso, tenía emociones uno nunca puede encontradas competir incluso con una ahora. organización Había por sí solo. disminuido deliberadamente Señora Nora, su contacto con no se Sander en desanime. casa precisamente Para ser porque honesto, tenía miedo de también desarrollar puedes establecer y sentimientos por él. construir tus Si propias resultaba fuerzas. que la madre de Si Sander no puedes era Nora, convertirte en un él hacker sentía de que primer podría nivel simplemente como Huey, criar al niño, pero traerlos nunca bajo lo tus aceptaría órdenes. realmente. En cuanto a la Liga Sabía Imperial, que esto si era muy puedes injusto ponerte en para contacto Sander, con los miembros, pero si trataba a incluso Sander si es como solo si un fuera pequeño suyo y lo contacto con mantenía uno a de su ellos, lado, puedes la que intentar sufriría crecer y justicia desarrollarte terminaría siendo lentamente. Nora. Cuando No eso había suceda manera y de tengamos quedarse la con el capacidad pastel de y luchar comérselo contra la también. misteriosa organización, Tampoco le echaría te diré el la problema verdad. a Nora. No hay Por que lo pensar tanto, que es tan él difícil. mismo tomaría la Aunque decisión. ciertamente es difícil. Cuando Nora escuchó podemos esto, tomarlo con se quedó calma. en silencio por Aunque un ya momento. he envejecido, Para ser honesta, todavía eres en joven. realidad no sentía 5 mucha años, hostilidad 10 hacia el años. chico. Aún Además, te queda mucho aunque camino Charles por delante. dijo que había dado a luz Definitivamente a gemelos, encontrarás no pudo una evitar seguir oportunidad en sintiendo que alguna Sander parte. también era su Las hijo. comisuras de los Este labios de sentimiento Nora se se hacía contrajeron. cada vez más intenso De repente, con cada encuentro. dijo, De si hecho, solo celebraran el existe una cumpleaños posibilidad de los gemelos y vieja descuidaran a Maddie. Sander. Nora bajó Quedó los ojos. desconcertado por un Después momento. de subir las escaleras, Luego, lo escuchó primero a Nora que hizo decir fue sacar su lentamente, teléfono celular mis y habilidades llamar a de Lily. piratería deberían Lily estar más o respondió menos muy a la par de las rápidamente. de, porque Jefe, soy Q. ¿Qué pasa? Más la vieja ¿Cuándo Maddie podrás estaba completar la estupefacta. restauración Pero del justo ADN de después de Sander? eso, escuchó Lily algo aún respondió, más increíble. a más tardar en Bueno, una semana. es difícil Y eso si pelear trabajo contra el horas gran extras. hermano de la escuela Y de jefe, artes marciales no Irving puede porque pedirme no que peleará haga nada conmigo más durante la semana. Pero tampoco puedo luchar Nora contra se quedó la en hermana silencio mayor de por la un escuela momento de antes artes de decir, marciales Skin. está bien, porque soy la hermana Entonces, mayor. De MM, repente preguntó, me esforzaré ¿cuándo por se superarme despertará todos Charles? los días. Lily Vieja exhaló un Maddie suspiro silencioso. Miró a Nora ¿Ves, en estado de jefe? shock, Con Esta una ya es expresión otra de tarea. incredulidad en su Por rostro. ahora, Parece sus que labios podría comenzaron a despertarse temblar, dentro de y una luego semana. vio a la chica fruncir el Nora ceño dijo, mientras decía, está bien, en cuanto o al terminas escape de que restaurar el mencionaste, ADN me de temo Sander que en no lo 5 necesitaré días, o porque haces no he que Charles perdido se ninguna despierte pelea en 5 antes. días. Mi velocidad Lirio. de conducción se utilizó Si Sander para perseguir realmente a la era gente. su hijo, Entonces vieja no Maddie, podría celebrar solo el cumpleaños esta vez, de los gemelos. Nora ni siquiera Por lo tanto, necesitó revelar esto su debe identidad confirmarse secreta. antes de su Con cumpleaños. los labios temblando, ya estaba preguntando, ¿tú también eres Yancy? Sí. Capítulo Nora sintió que era un poco 667, embarazoso él no revelar es un sus hijo identidades ilegítimo. secretas y todo Sander eso. quedó atónito. Decidió Además, no decirle la los verdad a trillizos Truman, eran claramente sino que una respondió, trampa que la no es misteriosa nada. organización le había Luego, tendido. de repente ¿Cómo preguntó, podría permitir papá, que la misteriosa ¿crees que organización realmente no tuviera podré éxito? llevarme bien con mi nuevo Después de padre? decir eso, Como Truman si se hubiera burló. completado la Por misión de su supuesto. vida. ¿Crees Cerró que los Justin ojos y Hunt dijo te lo que trata pensó bien? que serían las Sander últimas pensó por un palabras que momento y pronunciaría en respondió, esta vida. no muy bien, Señora Nora, pero tampoco no tienes tan que mal, salvarme, supongo. Su vida Entonces, probablemente ¿qué llegaría a pasa un con final Nora abrupto Smith? en este momento. Sander inclinó ¿Verdad? la cabeza y en respondió, aquel entonces, ella por el también bien me de su trata bien. familia, ella Había no me traicionado ahuyentó a ni se Ivette, peleó con Justin pero más para tarde, que me despidiera. su familia contrajo cambio, una enfermedad está y muy murió tranquila, de todos modos. como si no le Su importara mi enfermedad era existencia. incurable, pero él sabía En que las realidad, habilidades médicas de Truman Ivette habían parecía sido un la poco culminación triste. de la industria. Esa en mujer aquel seguro que entonces. tiene un gran corazón. Si ella todavía hubiera o debería estado decir presente, que ella no ama tal a vez Justin podría Hunt en haber absoluto. salvado a su familia. De lo contrario, Supuso ¿por que qué era no el le destino? importaría que su hombre Y ahora, tuviera otro hijo? finalmente podría Sander pagar se su tocó la deuda con nariz y Ivette de con su repente vida. preguntó, gemelos, ¿Existe la posibilidad de ¿trillizos? que ella piense Nora que soy se lindo quedó y no allí pueda soportar estupefacta e hacerme nada? incrédula. Después de J.E., hacer una prueba Truman de se rió ADN de y repente. descubrir que los genes de ¿Crees que Sander una eran mujer 80% encontraría lindo similares al a hijo los de ilegítimo ella? de su marido? Básicamente pudo Sander confirmar se la sintió identidad muy de Sander, incómodo cuando lo porque llamaron completos hijo desconocidos nunca pero él tendrían no un se grado enojó, tan alto de similitud porque en Truman su tenía ADN. razón. Por eso No le tenía había dicho dicho a Justin que sino había que era un hijo de 90% Justin de una mujer posibilidades desconocida de que él fuera su hijo. No lo convertía Para ser eso honesta, en un hijo en ese ilegítimo. momento estaba Truman más o menos prosiguió, convencida de que había no se dado dejen a luz a engañar trillizos. por sus acciones Sin embargo, superficiales. Charles Los le asuntos estaba de los diciendo adultos que ella
son no mucho tenía más trillizos? complicados de lo que ¿Cómo crees. sucedió esto? No les importas en este ¿Cómo momento pudo solo suceder porque esto? no has crecido. Sin embargo, Aún no eres una al mismo amenaza tiempo, para la posición también de Peter sintió Hunt. una repentina Si llegas a sensación ser lo de cierre. suficientemente De destacado hecho, como para los convertirte trillizos en el eran próximo originalmente heredero de solo los una Hunt. conjetura ¿Crees de que ella aún y te Justin. tratarían bien? También fue Durante el mejor un rato, resultado posible Sander para no habló. Sander.
Truemen Ninguno de los dos quería que el otro tuviera que sufrir por tener el hijo de otra persona atrapado en su familia. Su madrastra lo convirtió deliberadamente en un inútil. ¿Por qué estaba tan triste? Por eso debes Nora bajó la mirada y miró fijamente al hombre que tenía delante. Esta es la única manera de que puedas convertirte en el único hijo de insatisfecha con la respuesta. ¿Entiendes? Observó cómo los médicos corrían hacia ellos. Sí, papi. Observó cómo todos los demás sintió corrían que hacia Trueman Charles. estaba equivocado. Y vio cómo comenzaba a sangrar por la nariz. Desde que era Los un ojos, bebé, los oídos sabía que y la solo boca. le esperaba un Las castigo personas que severo sufrían si remorraba hemorragias las internas palabras de su padre. Y además, dejó aquellos escapar cuyos un síntomas pequeño estallaban suspiro. repentinamente Luego, en un corto periodo se de levantó tiempo y salió. Eran muy difíciles de salvar. Charles también Para las lo familias sabía. Adineradas como los Hunt, si querían Sin embargo, celebrar una fiesta de repente, cumpleaños, Nora dio un que paso hacer adelante y reservaciones siguió y la otros camilla arreglos hasta con el anticipación. quirófano. Mientras Después iba de de todo, camino, ya miró sería fijamente demasiado a tarde Charles. para personalizar Ella algo. no iba a dejarlo Pero como morir, Justin había dicho porque la no palabra, estaba satisfecha con su incluso si era respuesta. demasiado tarde. El día siguiente, tenían que hacerlo realidad cuando Nora, a tiempo. cansada, El mayordomo salió del preguntó, quirófano. ¿es una fiesta Inmediatamente grande vio o a la pequeña? vieja Maddie, Que Justin estaba fuera del respondió, quirófano y envía mirando una hacia la invitación puerta. a todos En el nuestros momento amigos en y que se familiares. abrió la puerta, No la fue vieja necesario Maddie se puso invitar de a pie. sus socios El comerciales. hombre de la bata de hospital De hecho, preguntó nerviosamente. estaba planeando Señora presentarles Nora, a Cherry a acabo todos, de enterarme pero de que no había Charles necesidad tuvo un de invitar accidente a de tanta tráfico. gente. ¿Cómo es él? Aún así, Nora se frotó después las de sienes invitar y a todos bostezó sus amigos adormilada. y familiares. Miró al viejo Seguiría Maddie y de siendo repente una fiesta de respondió, tamaño Él mediano. estará bien. Los Hunt La podían vieja contar Maddie con exhaló casi un 1000 suspiro suspiros de para alivio. una fiesta de Pero al tamaño mismo medio. tiempo, La aunque miró el con mayordomo nerviosismo y estaba le preguntó. preocupado. Entonces, Inmediatamente bajó ¿le has la cabeza y preguntado si dijo, diste a luz a sí, gemelos o señor. trillizos? Tenía Sí prisa tengo. por irse después de decir Nora eso. respondió. Así que preguntó, La vieja Maddie ¿tiene la miró alguna otra nerviosa. orden? Señor, Entonces diste a no. luz a... Está bien. Al ver la ansiedad Entonces en los iré ojos de y la haré vieja los Maddie. preparativos de Nora inmediato. guardó silencio por un momento Tendría antes que de ocuparse finalmente de preparar las responder con invitaciones pereza. a la fiesta. Dijo que di a luz el a menú y gemelos. todo el despliegue de los Genial. sirvientes. Además, La vieja Maddie como exhaló ese un día gran habría suspiro de muchos alivio invitados, cuando escuchó también eso. tendría que Sin preparar embargo, suficiente ella espacio de pareció notar que su estacionamiento y reacción organizar fue el un poco personal de inapropiada. seguridad. Nora Los quería Hunt probablemente al pronto respecto, estarían pero muy la vieja ocupados. Maddie de repente La evitó frase el tema de y Justin dijo, literalmente Señora Nora, había puesto para al ser mayordomo honesta, en el trabajo no debería hasta haber las orejas. salvado a Charles. Antes de salir Me de la acabo de habitación, enterar de que traicionó el mayordomo a la se señora detuvo de Yvette en repente aquel y miró a entonces. Justin. ¿Cuál es el Preguntó, punto de salvar es a la un fiesta hombre de como él? cumpleaños del señor Después de Pitt y la decir eso señora enojado, Cherry. Sin esperar Sí, a que Nora preguntara respondió más, Justin se dio asintiendo. la vuelta y caminó Dicho de regreso esto, a su sala. el mayordomo Él entendió dijo y salió. Suspiro. En otros Me he lugares, vuelto viejo. Después de que Acabo Nora de terminó de recuperarme. ocuparse de sus Voy a asuntos, volver a descansar. no se quedó más. Nora lo miró Después de todo, fijamente desde había atrás. terminado perdiendo La vieja algo Maddie de y tiempo Charles dándole debían estar tratamiento ocultándole médico a a Charles. Y Por tenía algo tanto, que ver con si ella había se dado iba a a luz casa gemelos a o dormir. trillizos. Lo extraño, Por alguna razón, sin embargo, parecía fue que que la vieja Maddie que normalmente realmente la seguía a esperaba todas no haber partes, dado a luz a había trillizos. tomado la iniciativa de Ella decir que frunció el quería ceño. quedarse en los Hunt. En ese momento, diciendo que si Lily iba se con fue. ella a los Smith, Cuando Nora podría estaba afectar el operando a descanso Charles, de Nora. Lily había Nora sido solo su pudo asistente acceder a su durante petición. toda la operación. Después de Lily, pensarlo, que invitó estaba a muy Pete a un informada lado y sobre le los dijo con asuntos seriedad, familiares de Pete, Nora. no Preguntó, intimides al niño. Jefe, ¿de acuerdo? Debería continuar Pete con la se quedó en restauración del silencio ADN. por un momento cuando la Nora escuchó. permaneció en Luego, silencio durante inclinó un la largo cabeza rato y preguntó. Después Pero de ¿y si pensar un intimida rato, a mamá? al final, Nora Ella sonrió y todavía le dijo, revolvió el pelo. sí, continúa. Su Sabía voz que era Charles muy baja pero y también la tranquilizadora vieja Maddie cuando dijo, parecían sé que Pete es un preocuparse niño por filial, ella y querer pero protegerla. nadie es capaz de Por lo intimidar tanto, a mamá. Bueno, no le habían Pete dicho la miró. algunas cosas. Nora era pero muy ella alta. ya no era la bebé En ese de aquel momento él entonces solo que era tan necesitaba alto que la como su protegiera. cintura. Había sus ojos, crecido y era su lo mamá era suficientemente gentil y fuerte y poderosa. Pete nunca había Ella necesitado podría nada ni ocuparse nadie de que lo todo ella cubriera. misma, pero frente Con a su eso en madre, mente, abandonó siguió todos sus tranquilamente pensamientos al viejo furtivos Maddie y hasta su conspiraciones. sala. La Deseando vieja solo Maddie ser solo el niño pudo con mirarla mejor con comportamiento impotencia. frente a ella. Se Nora, relajó y asintió. dijo, Nora "Está se bien, sentó en el mami". sofá y se frotó la frente. Después de que ella se fue, algo somnolienta Pete y y Cherry sumamente volvieron a impaciente estar por no juntos. poder descansar. Cherry preguntó. Ella dijo Pete, lentamente, ¿todavía vamos quiero a la ahuyentar verdad a Sander? ¿Por qué ustedes Pete permaneció dos en quieren que silencio yo tenga durante un gemelos? largo rato antes La de vieja finalmente Maddie respiró y responder. respondió. Detengamos Señora todos Nora, nuestros planes no es por que lo ahora. esperemos. Tomaremos medidas sino solo que si efectivamente efectivamente diste diste a luz a o si mamá gemelos. sufre una injusticia No lo por dijo su ya culpa.
explicarles? No toleraremos en absoluto su existencia en la familia. La vieja Maddie realmente no estaba al tanto de la situación con los niños. Pero entonces, sin embargo, de repente se dio cuenta Nora cambió repentinamente. ¿Por qué estaba tan feliz de que ya no exactamente lo que me estás ocultando? Debe ser que Sander le daba mucha palabras hicieron que el viejo Maddie se ahogara con el aliento. Admitiría que Sander empezó a reflexionar de nuevo. Después de que los dos niños hablaron,
Podía sentir que la vieja Maddie no albergaba ninguna hostilidad de arriba. Realmente de los dos vio a Sander salir por un lado. Ella dijo lentamente, miró enojado en la dirección saber la verdad por donde se habían ido los gemelos. La mandíbula del viejo Maddie incluso sostenía su libro favorito sobre anatomía, una grabación de voz así como un muñeco que detallaba la estructura del cuerpo una y otra vez. Al principio, por el bien de Cherry, la vieja Maddie luego dijo con seriedad. Señora Yvette dijo que era muy aburrido jugar con bloques de construcción con él. Hay algunas cosas que no puedo arriba para buscar su juguete favorito. Cuando Nora escuchó esto, pero no esperaba bajó la pierna que había conversado sobre la otra. Querían ahuyentarlo. Puso sus manos en el reposabrazos del sofá. Todos eran sus hijos ojos de gato brillaron y esa también era la casa de sí misma cuando dijo, ¿por qué deberían expulsarlo solo porque no compartía el mismo cumpleaños? La vieja Maddie suspiró. El niño apretó los puños. Nora, hay tanta de repente gente fuerte y poderosa se dio vuelta y subió las escaleras. Sé que tus habilidades médicas son las mejores del mundo. El enojado Sander arrojó el muñeco que se puede decir en la mano que ya está a la par de la señora Yvette. Pero aún se rompió en pedazos. Ella todavía no era compatible. Una mirada hostil cruzó por los ojos de Sander, porque en aquel entonces en ese momento estaba demasiado sonó su teléfono celular y terminó sin Sander contestó la llamada. Sin embargo, algo malvada, una persona verdaderamente poderosa debe impresionar en todos los aspectos. Mi querido Sander, por ejemplo, ¿cómo has estado? ¿Artes marciales? No te compararé con tus predecesores. Escuché que los artistas marciales más poderosos de la actualidad son el gran hermano de la Escuela de Artes Marciales Irving y la hermana mayor de la Escuela de Artes Marciales. Sander se escondió afuera de la puerta y observó en secreto a Justin. Nora vio al hombre fruncir el ceño. Otro ejemplo serían las cosas más populares y de moda de hoy. El hombre parecía estar contemplando. Después de despertar, descubrí que la sociedad ha experimentado la mano de Sander en las últimas 2 décadas. Su nariz. Las computadoras no eran comunes en ese momento. Pero antes ahora hay piratas informáticos había querido contarle al tirano sobre su cumpleaños. Escuché que los hackers más increíbles ahora son que Sander puedes vencerlos en lo que respecta a habilidades informáticas. Pero cuando llegó, Nora tuvo un poco de miedo de entrar. Al ver que la expresión de Nora se había congelado, se negara a celebrar su cumpleaños, pensó que sus palabras estaban de haberle contado sobre su cumpleaños. Por lo que continuó persuadiendo demasiado tiempo pensando en ello. Dijo, ya no hablemos de ese conocimiento. Escuchó una conmoción proveniente de la distancia de huir. Sander se giró para ver que el grupo de niños que se portaban más impresionantes de irse había regresado. Si estás en peligro, era solo que esta vez también habían traído a sus padres con puede ellos. Escapar del peligro. Jack Hunt, pero el líder del grupo y el niño cuya oreja había mordido Sander, la vieja Maddie estaba llorando. Todos son expertos en un único tipo de habilidad técnica. Tomó la mano de su madre mientras se acercaba. En este mundo aún no le habían vendado la más poderosa, aunque ya no sangraba. ¿Has oído hablar siquiera de impactante? Solo hay una docena de personas en la organización. Jack señaló a Sander y cada una de ellas es una gran figura que puede causar caos. Quien me mordió la movimiento de mano. Jack era un niño de la económica secundaria de la década de 1970. Su familia se había unido nada menos que por la Liga y dependía de ellos solo cuando te unas a la Liga Imperial. Entonces la madre de Jack también podría considerarse alguien de una familia rica y prestigiosa. Puedes hacer eso. Miró directamente a Sander y su dedo estuvo a punto de tocarle la cara mientras ni siquiera se daría cuenta de que tiene tantas identidades secretas. ¿Qué te hace pensar que puedes intimidar a mi hijo? Hablando. ¿No puedes hablar adecuadamente con ellos? La señora Yvette era demasiado arrogante. Eres un lo que al final la llevó a caer. Su voz era bastante fuerte. Si puedes lograr esas cosas que todos a su alrededor la miraran. Entonces admitiré que eres la puerta del estudio de Justin, en cuyo caso también escuchó la conmoción. Él abrió la puerta. Cuando la madre de Jack vio a Justin, la identidad inmediatamente empezó a llorar. La habitación se llenó de un extraño silencio. Mira, el viejo chico casi se había tomado un tiempo para calmarse. Es demasiado. De repente dijo, ella lloró y déjame ir y enjuagarme la cara siempre ha sido un niño sensato. Como es unos años mayor, la cantidad siempre le he dicho que pasado calmándose no le había permitido aceptar la nueva información. Pitaún entró aturdido al baño de la sala y abrió el griezo este diablillo. Luego tomó un puñado de agua helada y se la echó en la cara. A decir que su cumpleaños también era el 8 de durante septiembre. Estos 20 y tantos para que años pudieran celebrar la fiesta de cumpleaños juntos. La señora Nora se había olvidado hacía mucho. Si la señora Yvette todavía estuviera viva, el niño emocionado fue a buscar mucho de ver esto. Pero cuando se acercó a la puerta de la habitación Nora lo escuchó abrir el grifo. Fue detenido en medio del sonido del agua fluyendo. Todos estos niños eran de las familias. Le pareció escuchar el suspiro de la vieja madre. Tenían unos 10 años. Un minuto después, por lo
lo que sabían el sonido del agua fluyendo todavía continuaba. Desde pequeños, al parecer sintiendo sus padres les habían dicho que pidieran favores a Pete y también les habían prohibido solo para descubrir que la ventana del baño estaba abierta de par en par y la vieja Maddie ya se había ido especialmente a jugar con él. Nora, sin embargo, el ceño. No esperaban que Pete volviera a cómo la vieja Maddie y Charles parecían esto los hizo sentir bastante pero aburridos. No esperaba que la vieja Maddie justo cuando estaban a punto de irse en esta situación, se encontraron lo primero con que hizo fue observarla en voz muy alta. No había signos de pelea, legítimo del tío pero la barrera antirrobo fuera de la ventana estaba rota. Se parece un poco al tío definitivamente no era algo que sea un pequeño bastardo solo un minuto. No hay manera de que pueda heredar los Hunt. En ese momento, su teléfono celular sonó. Que creció con monstruos en la naturaleza de un número desconocido. ¿Puedes hablar el lenguaje humano? Vamos, Nora, haz un sonido ya y te has vuelto muy fuerte. Todavía no eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a la misteriosa organización. Sander, no subestimes a nadie en este mundo. ¿Quién es tu madre? Tu próxima tarea es hacerte amigo de King cuando es su cumpleaños. Hasta entonces, no vayas en contra de la misteriosa organización. ¿Estás aquí para jugar con Pete? ¿Qué te hace pensar que puedes jugar con una respuesta? ¿Eres digno de jugar con él? King y yo ya somos hijo legítimo del dueño de la casa. Hace 5 años. ¿Y tú? Con el fin de ganar un hijo ilegítimo para alimentar a Cherry. Ni siquiera puedes compararlo con el dedo meñique de valores. ¿Por qué te quedas callado? Utilizó algunos trucos legales en el mercado de valores para ganar 75 millones de dólares. Apuesto a que tu coeficiente intelectual tomó la iniciativa una fracción del suyo y la agregó a la Liga Imperial. ¿Sabías que dentro de unos días se celebrará una fiesta de cumpleaños? Probablemente ya se había hecho amiga de King. El tío Justin lo sostiene para poder anunciar a todos que Cherry es su hija. No tiene nada que ver con un hijo ilegítimo como tú. Los niños simplemente repetían lo que habían oído en secreto de los adultos. Había llegado un niño llamado Sander y todos hablaban de él. Cuando alguien preguntó si el estatus de Pete se vería amenazado, todos lo refutaron de inmediato. Pete no solo había exhibido un alto coeficiente intelectual desde que era un bebé, sino que su madre era incluso la joven dama de los Smith. Con un estatus como el de ella, ¿cómo no podría proteger a Pete? Por lo tanto, todos menospreciaron a Sander. Las palabras de los niños hicieron que Sander apretara los puños. Puños. Miró a los niños frente a él. Aunque tenía muchas ganas de atacar y rascarles la cara, no podía hacerlo. Cada uno de ellos era mucho más fuerte que él. Se centró en el líder del grupo. El niño se estaba burlando de él. Él dijo, «¿Creciste con perros y gatos? ¿Duermes junto con ellos? ¿Entonces puedes hablar como un perro?» Sander entrecerró los ojos y se tocó la nariz. De repente, sonrió y respondió, «Por supuesto. No solo puedo hablar como un perro, sino que incluso puedo», susurró algo. El líder de los niños inmediatamente dio un paso adelante y preguntó con curiosidad, «¿Qué más sabes?» Sander sonrió. «Ven aquí, solo te lo contaré». «Bueno». El niño se inclinó hacia su rostro. Al momento siguiente, los pequeños y afilados dientes de Sander se apretaron contra su oreja. ¡Ah! Un grito ensordecedor atravesó el techo y se elevó hacia el cielo. El niño empujó a Sander, pero él no lo soltó. El resto de los niños corrieron hacia adelante y comenzaron a golpear a Sander, pero Sander todavía se negaba a soltarlo. No fue hasta que sus dientes atravesaron toda la oreja del niño que finalmente lo soltó. Ignoró el dolor en todo su cuerpo. Él sonrió y dijo, «Además de saber ladrar como un perro, también sé morder como tal». Extendió la mano y miró a los demás. «¿Quién es el próximo que quiere ser mordido?» Sander tenía sangre en la comisura de los labios en ese momento. Después de decir eso, sus ojos malévolos miraron a los otros niños. Cuando los niños vieron al niño sangrando profusamente, se asustaron tanto que se dispersaron de inmediato. «¡Correr!». Incluso el niño que fue mordido se sujetó la oreja y salió corriendo con los demás niños. Al verlos irse, Sander se secó las comisuras de la boca. Puso los ojos en blanco y caminó hacia el estudio de Justin. Iba a decirle a su padre que su cumpleaños también era el 8 de septiembre y que no era un hijo ilegítimo. Haría que su padre anunciara a todos en su cumpleaños que era su hijo. En el estudio, Justin sentado estaba reflexionando después de despedir a Nora. Se preguntó cuándo sería el cumpleaños de Sander.
Si también fuera el 8 de septiembre, entonces prácticamente confirmaría que Nora también era su madre. Capítulo 669. Esta familia en realidad tampoco es tan mala. La madre de Jack no había llevado a su hijo al hospital para que le vendaran la herida de inmediato para complacer a Pete. Durante muchos años, su familia había hecho todo lo posible para convertir a Jack en la mano derecha de Pete. Desafortunadamente, tanto Pete como Justin eran muy indiferentes hacia los demás. Esto era especialmente cierto porque Pete también tenía autismo leve, lo que le impedía tener a nadie cerca en casa. Por eso la madre de Jack vio este incidente como una oportunidad, a pesar de su lesión. Ella dijo: «Sí, Pete, cuéntale lo que pasó. Rápido, dile a tu papá lo molesto que es ese chico. A menudo pierde los estribos y acosa a los demás sin motivo alguno. Es demasiado dominante. También es muy salvaje y no tiene modales. Haz que tu padre lo eche de la casa, o sácalo y edúcalo antes de que regrese. De lo contrario, con tantos niños en la casa, quién sabe quién sería el próximo mordido». Sus pistas ya eran muy obvias. Pete debería haberlo entendido. Sin embargo, Pete no habló. La madre de Jack quedó atónita. De repente, se dio cuenta de que tal vez Pete no quería verse involucrado en la disputa. Si se corriera la voz de que fue Pete quien había ahuyentado a Xander, su reputación se vería gravemente afectada. Entrecerró los ojos de inmediato, sintiendo que, en última instancia, todavía había subestimado a Pete. Su habilidad para las luchas internas dentro de la casa era simplemente demasiado grande. Estaba planeando simplemente mirar desde el margen. Pero como quería expresarle su lealtad, la madre de Jack volvió a hablar presuntuosamente. De repente recordé algo. Pete estaba ocupado cuando Jack vino a visitarlo. «Pete, ¿no los viste peleando?» Tan pronto como dijo eso, Pete respondió de repente: «Lo hice». La madre de Jack quedó desconcertada, pero inmediatamente se llenó de alegría. «Entonces date prisa y dile a tu padre cuál es la verdad. ¿Pete realmente se estaba involucrando?» Ella estaba extasiada. En otra parte, Xander miró a Pete y pensó en la conversación que acababa de escuchar. Pete quería ahuyentarlo. Tal como dijo papá, nadie en esta familia lo recibió. Él era solo un extra. Sin duda, los hijos de la mujer estaban llenos de hostilidad hacia él. «Ja. ¿Pensaron que él quería estar aquí?» Xander levantó la barbilla y giró la cabeza obstinadamente hacia un lado. «¿Cómo puede ser tan rápido para morder a otras personas? Es demasiado». Justin frunció el ceño y miró a Xander. Había tenido relativamente poco contacto con Xander durante este periodo, por lo que en realidad no sabía cómo era el chico. Sin embargo, un niño que Trueman había criado sería sin duda un poco heterodoxo. Lo que se destacó, en particular, fue el momento en que llegó por primera vez a Hunt Manor. Cuando el guardaespaldas intentó tomar una muestra de su ADN, el niño le mordió la mano y casi se la rompe. Después de eso, su personalidad y forma de manejar las cosas se volvieron aún más impredecibles. Pero cuando Justin interrogó a Ruth, se dio cuenta de que Ruth había abusado del niño antes. Así debía ser como Xander había desarrollado una personalidad tan viciosa y cruel a pesar de su corta edad. Entrecerró los ojos y miró a Xander. Él preguntó: «¿Lo mordiste?» Los ojos de Xander se abrieron como platos. Miró a la madre de Jack y luego de nuevo a Justin. La madre del otro niño había defendido a su hijo de inmediato cuando algo salió mal. Pero ¿qué pasa con su papá tirano? Xander de repente se enojó mucho. Apretó la mandíbula, levantó la barbilla y asintió obstinadamente. «Sí, lo hice». Lo que más odiaba era que lo menospreciaran. Por lo tanto, después de hablar, incluso le sonrió a Jack y le dijo: «Ja, tú ya tienes 10 años mientras yo solo tengo 5, pero no puedes vencerme en una pelea. Eso ya es bastante vergonzoso, y aún así corriste hacia tu mamá solo porque no podías vencerme. ¿Qué clase de hombre es usted?». Jacobo. Al ser ridiculizado, se sintió aún más agraviado. Abrazó a su madre de inmediato y rompió a llorar. Los ojos de la madre de Jack enrojecieron. «¿Viste eso, verdad, Justin?
Ese chico es simplemente demasiado arrogante, su educación es horrible. No muestra ningún signo de remordimiento. Justin, tienes que defender a Jack. Todos son hijos de los Hunt. Incluso si es el hijo del jefe del clan, no puede simplemente intimidar a otras personas de manera tan casual. Justin entrecerró los ojos y miró a Xander. Él preguntó, ¿qué está pasando exactamente? No sabía lo que había pasado. Incluso si tenía prejuicios contra el chico, no podía asumir tan fácilmente que Xander estaba equivocado. Pero le estaba preguntando a la persona equivocada. Si fuera Pete pensaría que su padre le estaba preguntando qué había sucedido y le explicaría todo de forma clara y veraz. Pero a quien le estaba preguntando era a Xander. El chico era sensible. Sin el amor y el cuidado de una madre, había crecido dependiendo únicamente de sí mismo. Cuando se encontraba con problemas, todo lo que sabía era asumir todo por sí mismo. La pregunta de Justin le rompió el corazón. Pensar que no confiaba en él. ¿De qué sirve tener un padre así? Su mirada se volvió fría de inmediato. El pequeño se burló e ignoró a Justin. En cambio, miró directamente a Jack. Sí, te acosé, ¿entonces? ¿No lo estabas pidiendo? Esta vez es tu oído, pero la próxima vez. Jack estaba tan asustado que dio un paso atrás. Xander se mostró satisfecho de inmediato. Sin embargo, la madre de Jack se paró justo frente a Jack. Ella lo señaló y gritó, «Realmente eres un niño salvaje de Dios sabe dónde. No tienes modales en absoluto». Xander cruzó sus bracitos. «¿Qué son los modales? Después de todo, no tengo madre. Aunque tengo un padre, él también es prácticamente inexistente. Sin nadie que me enseñe, ¿cómo tendría modales? Si me encuentras una monstruosidad, ¿por qué no me golpeas? ¿Pero te atreves? Soy el hijo de Justin, ¿sabes? Si tienes agallas, entonces simplemente dame una bofetada en la mejilla en lugar de parlotear una y otra vez allí». La actitud del niño hizo que la expresión de Justin se oscureciera. Xander era simplemente demasiado arrogante y dominante. No había ningún rastro del temperamento de Pete en él. Su expresión se volvió fría y dijo, «Xander, te daré una oportunidad más. Dime qué pasó exactamente». «¿Qué pasó? ¿Poco? Es justo lo que viste. Yo, tu hijo, intimidé a alguien que... ¿Tú también quieres pegarme?» Xander dijo obstinadamente, «¿Qué te da derecho a sermonearme? ¿Alguna vez has levantado a mí?» Justin apretó la mandíbula. De repente, entrecerró los ojos y dijo, «¿No estás viviendo en Hunt Manor en este momento?» Su frase hizo que Xander se volviera aún más sensible. Miró a Justin enojado. Lo que Jack y los otros niños dijeron hace un momento resonó en sus oídos. El tío Justin está organizando la fiesta de cumpleaños para poder presentar a Cherry a todos. ¿Quién crees que eres? Eres solo un hijo ilegítimo. El tío Justin nunca pensó en reconocerte como su hijo. Y efectivamente, debe estar intentando ahuyentarlo. Xander apretó los puños y se burló. ¿En serio? Pero no estoy viviendo en Hunt Manor porque le rogaste a mi padre que me enviara aquí. Al ver lo terco que era y como simplemente se negaba a decirle nada, el grande y alto Justin se agachó lentamente. Él dijo, «Xander, espero que puedas hablar conmigo si tienes problemas. No aprendas de Truemen». Pero antes de que pudiera terminar, Xander lo abofeteó y luego dio un paso atrás. «¿Qué aprendí de él? Mi padre fue quien me crió, así que definitivamente sería como él. Nací mala persona. Realmente desearías poder deshacerte de un hijo como yo, ¿verdad? Yo tampoco quiero un padre como tú. No quería volver aquí para nada. Todo es porque usaste a la tía Ruth para obligarme a regresar aquí. Si me encuentras molesto, ¿por qué no me envías de regreso? En mi corazón, mi único padre es Truemen Yale». Después de decir esas cosas extremas, Xander miró a Justin con obstinación. «Justino». Se quedó en silencio. Con Xander comportándose así, de repente no supo cómo comunicarse con él. En cambio, se levantó y miró a la madre de Jack. La madre de Jack gritó, «¿Viste eso, verdad, Justin?
Tener un niño como él en casa realmente me da mucho miedo. ¿Cómo puede morder a mi hijo hoy? Es posible que mañana muerda a otra persona. No somos parte de la familia principal. Así que puedo aguantarlo. ¿Pero qué pasa si muerde a Pete? Justin frunció el ceño. Luego, la mujer añadió, ¿y si muerde a Cherry? Esa única línea suya hizo que la mirada de Justin se volviera fría. Las peleas entre niños pequeños no eran gran cosa. Pero si se trataba de Cherry. Miró directamente a Xander. No importa cuál sea el motivo, no podrás morder a nadie en el futuro. Xander lo miró enojado. ¿Cómo es posible que el hijo de un perro no muerda? Sus palabras hicieron que Justin volviera a fruncir el ceño. Xander. Yale. Xander se quedó allí tercamente, con la expresión tensa en su carita. La madre de Jack suspiró. No le preguntes más sobre eso, Justin. Ya me enteré de lo que pasó. Jack vino a visitar a Pete y jugar con él. Pero Xander lo vio. Corrió inmediatamente y dijo que él también es tu hijo, por lo que también tiene derecho a darles órdenes. Quería que Jack jugara con él, pero Jack se negó, así que lo mordió. Justin entrecerró los ojos. Miró a Xander y preguntó una vez más, ¿es eso lo que pasó? Quería saber la verdad. El niño aún era pequeño. Algunos hábitos podrían corregirse. A quien Trueman había desviado también podría ser obligado a volver al camino correcto. Sin embargo, Xander no habló. La madre de Jack de repente se volvió para mirar hacia alguna parte. Al ver algo, inmediatamente dijo, Justin, incluso si no nos crees, ¿no creerás a Pete? Pete, rápido, ven aquí y cuéntale a tu padre lo que acaba de pasar. ¿Xander intimidó a Jack? Al escuchar esto, Justin miró a lo lejos y vio que Pete y Cherry también habían escuchado la conmoción y se acercaron. Después de que se acercaron, Justin miró directamente a Pete y preguntó, ¿eso es lo que pasó? Confiaba en Pete. Porque él lo había criado. La madre de Jack se sintió aliviada. Pete nunca había sido un tonto amable y dulce. Más bien, era muy inteligente. Entendía muy bien el poder de tales planes y conspiraciones. Además, Jack había dicho que Pete quería ahuyentar a Xander. ¿No fue esta exactamente una gran oportunidad para él de hacer eso? Por lo tanto, mientras Pete no fuera estúpido, sabría qué decir. Gracias al incidente, Jack también podría aferrarse a Pete. Cuando crecieran, su vida en Hunts también mejoraría. La madre de Jack hizo hermosos planes en su mente y miró expectante a Pete. Capítulo 670. Su cumpleaños es el 8 de septiembre. Xander miró al hombre frente a él. Parecía un poco aturdido y sus grandes ojos oscuros estaban llenos de confusión y perplejidad. Cuando el hombre se agachó para hablar con él, lo miró fijamente. Cada vez que papá Trueman hablaba con él, siempre lo miraba desde arriba, haciéndolo sentir como si le estuviera dando órdenes. Pero el tirano no era así. Su comportamiento le hizo sentirse respetado. Xander tragó. Miró a Pete de nuevo y de repente dijo, «Vine a contarte sobre mi cumpleaños». Cuando Justin escuchó esto, entrecerró los ojos y preguntó, «¿Cuándo será?». Xander estaba a punto de responder cuando de repente sonó su teléfono celular, interrumpiéndolo. Xander sacó su teléfono celular y vio la palabra, «papá», en la pantalla. Era Trueman. Estaba un poco sorprendido. Cuando contestó el teléfono, Trueman dijo, «Escuché que alguien te acosó en casa de los Hunt». Xander se volvió y miró a Justin. Él sonrió y dijo, «Le arranqué la oreja de un mordisco». «Buen trabajo». Trueman soltó una risita profunda y dijo, «Como se esperaba del hijo que crié». Los elogios de su padre le dieron a Xander una sensación de logro. Tan pronto como levantó su barbilla, escuchó a Trueman preguntar, «¿Cómo manejó Justin la situación después de que lo mordiste?». Xander miró a Justin. Entonces, sus grandes ojos oscuros se giraron. Como si estuviera evitando la pregunta, respondió, «¿Qué más puede hacer?». «Así, supongo. Papá, la comida aquí es bastante buena». Cuando Trueman escuchó esto, se quedó en silencio por un momento. Luego,
sonrió y dijo, si sabe bien, quédese allí unos días más. Sander asintió. Bueno. Había llegado a un acuerdo con Truemen antes de su llegada. Habían acordado que, por el bien de sus conejos, gatos y perros, solo permanecería en Estados Unidos un máximo de 10 días. Cuando llegó por primera vez, se había mostrado muy resistente. Pero ahora, hace apenas un momento, de repente sintió que sería bueno quedarse aquí también. Tan pronto como se le ocurrió la idea, escuchó a Truemen decir: «Oh, pásale el teléfono a tu padre. Quiero decirle algo y que te cuide bien». Aunque Sander sintió que no era apropiado hacer eso, nunca había ido en contra de las órdenes de Truemen. Por eso, miró a Justin y dijo: «Aquí». Justin había estado observándolo todo el tiempo. La otra vez, en el sótano, escuchó que Ruth lo había maltratado. Luego, escuchó a Pete decir: «De hecho, fue Sander quien le mordió la oreja a Jack». Sander apretó sus pequeños puños y se volvió aún más desdeñoso. Él resopló con frialdad. «Sí, lo mordí. ¿Qué pasa con eso? Si eres tan genial, ¿por qué no?». Antes de que pudiera terminar, Pete prosiguió: «Pero fue Jack quien buscó pelea primero. Llamó a Sander un hijo ilegítimo que no tenía madre e incluso dijo que papá no lo querría y lo echaría. El grupo incluso golpeó a Sander. Sander solo lo mordió en defensa propia». Tan pronto como dijo eso, todos los presentes guardaron silencio. Todos miraron a Pete con incredulidad. Después de dar un relato claro de lo sucedido, Pete no habló más. En cambio, dio un paso atrás e intercambió una mirada con Cherry. Cherry tenía una gran sonrisa en todo su rostro y le dio a su hermano un gran gesto de aprobación. Pete arqueó las cejas. El niño que en el pasado solía ser frío y autista ahora podía intercambiar miradas vívidas y entusiasmadas con los demás. La madre de Jack quedó estupefacta. Se quedó donde estaba, aturdida, y miró a Pete con incredulidad. Ella tragó. «Pete, ¿sabes lo que acabas de decir?». Pete bajó los ojos. Sí. Aunque quería ahuyentar a Sander, no iba a ser por medios tan despreciables. Además, un matiz de ira cruzó por los ojos de Pete. Sander era el hijo de papá. Solo quería ahuyentarlo porque le preocupaba que su existencia afectara las emociones de mamá. Pero esto no significaba que los forasteros pudieran intimidarlo. Si Sander no tramaba nada bueno, o si hacía que mamá se sintiera incómoda, entonces Pete definitivamente no sería bondadoso. Sin embargo, no podía mentir en este caso. Justin miró con satisfacción al hijo que había criado. Sin importar la situación, Pete nunca lo había decepcionado. Haría pequeños trucos para que descuidara un poco a Sander, pero frente a lo que estaba bien y lo que estaba mal, nunca era ambiguo. Le revolvió el pelo a Pete con suavidad. Luego, miró a la madre de Jack. Con una mirada penetrante en sus ojos, dijo: «Parece que Gordon ha estado demasiado ocupado últimamente. Debe ser por eso que no ha estado educando a Jack adecuadamente. En ese caso, lo dejaré regresar y pasar un buen rato con su hijo». Gordon Hunt era el padre de Jack. Aunque no era un miembro apreciado de la empresa ni de la familia, Justin aún le asignaba algunos trabajos y proyectos para poder ganar un poco de dinero extra con ellos. Pero ahora que tuvieron la audacia de llamar a Sander hijo ilegítimo, en ese caso, ya no necesitaba continuar con esos trabajos y proyectos. A Justin podía desagradarle e ignorarlo. De hecho, incluso podía sermonearlo, pero a otras personas no se les permitía hacerlo. Tan pronto como Justin dijo eso, la sangre desapareció del rostro de la madre de Jack. Ella dijo: «Justin, déjame explicarte. Solo creo lo que dice Pete». Justin la interrumpió. Luego, miró al mayordomo. «Como Jack se porta tan mal, es necesario educarlo adecuadamente. No le dejes asistir a clases en la escuela privada de los Hunt por un tiempo». «Sí, señor», respondió el mayordomo. Luego, con un gesto, los agentes de seguridad entraron corriendo. Agarraron a Jack y a su madre inmediatamente y los sacaron a los dos. La madre de Jack quedó estupefacta.
Todos los hijos de los Hunt estudiaron en la escuela privada de los Hunt para entablar relaciones entre ellos. Después de todo, cada vez había menos personas en el linaje directo. Si las personas de las familias secundarias estuvieran demasiado lejos, ¿quién las recordaría en el futuro? Sin embargo, Justin había prohibido directamente a Jack asistir a clases con solo una palabra. Esto demostró que los Hunt tenían la intención de abandonar a su familia. Ella gritó y lloró. Quería disculparse y quería hablar, pero Justin no le dio la oportunidad de hacerlo. Los expulsó inmediatamente. Xander miró fijamente todo lo que sucedía frente a él. No esperaba que Pete hablara por él, ni esperaba que el tirano abordara el problema de esa manera. Recordó que también había peleado con un niño en el pasado, pero papá Trueman le había dicho que tenía que encontrar una manera de lidiar con eso él mismo. Si los golpeara y los hiciera sangrar, entonces no se atreverían a intimidarlo más. Fue solo entonces que Xander comenzó a atacar a otros. Al principio, solo usaba sus pequeños puños. Fue solo cuando descubrió que no hacía sangrar a la otra parte que comenzó a morder. Cada vez que mordía a alguien y lo hacía sangrar, Trueman aplaudía y decía, «Buen trabajo. Sigue así». Pero ahora, ¿Justin realmente estaba lidiando con el chico que lo había acosado en su nombre? De repente sintió que esta familia tampoco era tan mala. Justo cuando su imaginación se volvía loca, Justin se agachó de nuevo y lo miró directamente. Él preguntó, «Xander, ¿estabas aquí buscándome?» Capítulo 671. Si tan solo fueran trillizos. Cuando Charles abrió los ojos, todavía estaba un poco confundido. Después de todo, antes de desmayarse, su último recuerdo fue que iba a morir. ¿Era esto el cielo? La luz blanca lo deslumbró durante mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que estaba en la sala. Cuando recuperó los sentidos, su cuerpo de repente tembló. Lentamente giró la cabeza y vio a Nora sentada en el sofá a su lado, mirándolo con pereza. Los ojos almendrados de la niña estaban ligeramente bajos y emitía la sensación de que era invencible. Fue extraño. Algunos desprendían una fuerte presencia incluso sin hacer nada. La apariencia actual de Nora le estaba ejerciendo una presión tangible. Charles tragó, pero se dio cuenta de que tenía la garganta muy seca. Pero ni siquiera se atrevió a pedirle a Nora que le sirviera un vaso de agua. Sus labios se movieron. Después de un momento, dijo con una voz que parecía a punto de romperse, «¿Me salvaste?» Entonces Nora lo miró y asintió. Volvió a presionar el botón de la cama. Luego, entró una enfermera. Primero le puso un bastoncillo de algodón en los labios y le dio un poco de agua cuando tenía los labios húmedos. Después de aproximadamente media hora, Nora estaba un poco impaciente por la espera. Incluso estaba cansada de esperar. Solo entonces la enfermera dejó lo que estaba haciendo y abandonó la sala en silencio. Al mirar su figura, Nora sintió que esta enfermera sabía leer la mente. De hecho, ella era la mejor enfermera de los Hunt. Se puso de pie y estiró los brazos con pereza. Luego, se centró en Charles. ¿Di a luz a gemelos o trillizos? Charles la miró y guardó silencio durante un largo rato antes de decir lentamente, «Gemelos». Nora bajó los ojos. «Te lo preguntaré por última vez. ¿Di a luz a gemelos o trillizos?» Charles estaba a punto de hablar cuando Nora lo interrumpió. «Traicionaste a mi madre una vez. ¿Me vas a traicionar otra vez? Si me traicionas esta vez, no te dejaré escapar fácilmente». Carlos quedó atónito. De repente tragó. «Incluso si me matas, la respuesta sigue siendo gemelos». Tan pronto como dijo esto, Nora de repente se le acercó y le preguntó, «El médico que dio a luz a mis bebés en ese entonces ha sido capturado». Al escuchar esto, Charles quedó atónito. «¿Cómo es eso posible? Ya está muerto». De repente, toda la sala quedó en silencio. Después de un momento, Charles se dio cuenta de que había dicho algo mal. Por lo tanto, no sabía cómo trataba Trueman al niño. Pero a juzgar por la forma en que habló por teléfono, parecía que su relación con Trueman era bastante buena. Xander era inteligente.
Por eso pudo intimidar a Ruth. A juzgar por cómo se llevaban él y Trueman. Al menos Trueman probablemente no abusó de él. El descubrimiento hizo que Justin se sintiera un poco más cómodo. Contestó el teléfono, pero como no quería que los niños escucharan su conversación, se hizo a un lado y dijo en voz baja, «Hola. Señor Hunt, mi hermana está muerta». Había una leve diversión en la voz de Trueman cuando dijo eso, como si nunca le hubiera importado si Ruth vivía o moría. Justin bajó los ojos. ¿Yo? Ella abandonó el país después de que la liberé. Lo que pasó después no tiene nada que ver conmigo. No hace falta decir que Ruth había sido asesinada por alguien que él envió. Los abusadores de niños como ella no deberían seguir vivos en el mundo. Además, cuando estaba en el campo, también le había dado problemas a Nora. Justin no era un alma amable. No había duda de que era un hombre despiadado. Trueman se rió entre dientes y dijo, «No te llamo para responsabilizarte. Más bien, solo quería decirte que, después de todo, ella nunca ha tratado bien a Sander. Hace mucho que quiero tratar con ella. Es una lástima que las enseñanzas de la familia Yals no nos permitan hacerles nada a los miembros de nuestra familia». Justino. Desde el primer contacto de Trueman con él, ya sabía que Ruth no le importaba mucho a Trueman. Aún así, no esperaba que ella fuera tan insignificante. Por lo que parece, ahora parecía más como si Trueman lo estuviera usando para lidiar con Ruth. Pero eso no importó. Si hubiera sido antes, cuando Justin sintió que Ruth era prescindible, podría haberse enojado porque Trueman se aprovechó de él. Pero ahora, incluso si se estaba conteniendo y evitando acercarse demasiado a Sander antes de que descubrieran su origen de nacimiento, las cosas que Ruth le hizo a Sander seguían siendo imperdonables. Bajó los ojos. «¿Para qué me llamas?» Trueman se rió. «Escuché que vas a organizar una fiesta de cumpleaños para Cherry y Pete. En ese caso, ¿por qué no lo haces junto con el de Sander?» Justin entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir?» Trueman volvió a reír. «Significa que... Sander me preguntó sobre su cumpleaños hace un momento y le dije que es el 8 de septiembre. Si no lo llevas a la fiesta de cumpleaños ese día, ¿cómo crees que se sentiría?» En cambio, Justin preguntó, «¿Cuándo es exactamente su cumpleaños?» ¿Adivina? 2:11. Justin apretó los puños. Trueman volvió a reír. «Realmente estoy deseando que llegue. Si tuvieras que elegir entre Peter Hunt y Sander, ¿a quién elegirías?» Justin preguntó de repente, ¿la madre de Sander es Nora o no? TSK. Trueman chasqueó los labios. Sin embargo, sus palabras hicieron que Justin bajara la mirada. Se puede decir que lo es, pero también se puede decir que no. ¿Por qué creerías todo lo que digo? Si digo que lo es, entonces mi motivo puede ser que usted y Nora lo traten bien. Pero en realidad puede que esté mintiendo para que venza a Pete y herede los bienes de los Hunt. Si digo que no lo es, quizás en realidad sea su hijo, y mi objetivo no es más que hacer que traten a uno mejor que al otro, y hacer que los hermanos se vuelvan unos contra otros. Señor Hunt, escuché que usted es el único hijo de su padre y que fue seleccionado como heredero de la familia cuando era niño. Pero entre Sander y Pete, ambos con un coeficiente intelectual alto, ¿a quién elegirías? Trueman se rió entre dientes después de decir eso. Ya te he pasado el mensaje. En cuanto a si quieres llevar a Sander a la fiesta de cumpleaños o no, depende de ti. Dicho esto, Trueman colgó. Justin miró el teléfono con el ceño fruncido. La llamada de Trueman había trastocado totalmente sus planes. Miró a Sander, solo para ver que el chico, que había estado muy distante hace un momento, estaba mirándolo. Los colores de sus ojos estaban claramente definidos y se veía muy lindo e inocente. Levantó la cabeza con orgullo y dijo, «De hecho, te estaba buscando. Estoy aquí para decirles que mi cumpleaños también es el 8 de septiembre». Después de que Nora dejó la casa de los Hunt, no regresó a casa. Fue directamente al hospital y le realizó acupuntura a Charles. Media hora más tarde, Charles, aturdido, finalmente se despertó.
Capítulo 672. No podía soportar verte de nuevo después de que este pensamiento surgió en la mente de Sander. De repente bajó la cabeza. Regresó lentamente a la habitación. Después de cerrar la puerta, de repente quiso saber qué estaban haciendo los hermanos. Se sentó en la cama, inició sesión en Facebook y llamó a Cherry. La otra parte respondió rápidamente. ¿Vas a disculparte con mi mami? Sander, sí, me disculpo, ¿qué estás haciendo? Parpadeó con sus ojos claros y miró el teléfono con curiosidad. Luego escuchó a Cherry decir: estamos discutiendo cómo lidiar con un pequeño demonio. Sander quedó atónito. ¿Pequeño demonio? Cereza asintió. Así es. Es hijo de mi padre con otra mujer. Por su apariencia, mi madre debe estar muy triste. No podemos dejar que esté triste. La salud de mamá no es buena. Si está de mal humor, no podrá dormir bien. Sander frunció los labios. Pero no es su culpa, ¿verdad? La otra parte guardó silencio cuando Sander dijo esto. Sander miró hacia adelante aturdido. Sus ojos, que eran idénticos a los de Justin, parpadearon con confusión. Dijo aturdido: quizás no quiera ser tan odiado. Nunca pensó en arrebatarle la identidad a Pete. Él solo quiere tener un hogar. La voz de Sander de repente se volvió muy baja cuando dijo las últimas 4 palabras. En efecto, había querido un hogar con sus padres desde que era joven. En el sótano había visto a una madre besar varias veces a su hijo a través de la ventana. También había visto varias veces al padre poner a su hijo sobre sus hombros y dejar que lo montara como a un caballo. Pero él no tuvo tales experiencias. Todo lo que tenía eran sus conejos, gatitos y cachorros. Sander bajó la cabeza. Luego escuchó a Pete decir: tal vez, por eso estamos dudando. Cherry dijo de repente: en realidad, es el hijo de papá, lo que significa que es mi hermano. Además, no lo odio tanto. Ya estamos en un dilema. ¿Qué tan bueno hubiera sido si él nunca hubiera aparecido? De esa manera, papá y mamá no habrían tenido que preocuparse por él. Sander nunca apareció. Parecía que nadie en la casa lo quería. Sander de repente dijo en voz baja: entiendo. Cherry preguntó con curiosidad: ¿qué entiendes? Comprendió que no les agradaba. Sander sonrió de repente. No es nada. No te preocupes. Ese gran problema desaparecerá pronto. Ustedes dos volverán a sus antiguas vidas. Cherry ladeó la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Sander miró fijamente su teléfono. Frunció los labios y giró la cabeza sin decir nada más. Parecía que estaba listo para morir. Dijo con voz muy ronca: señora Nora, en aquel entonces traicioné a la señora Yvette porque la misteriosa organización usó a mi familia para amenazarme. Pero después, mi familia todavía murió de una enfermedad. Ahora ya no tengo familia. Además, vivir con una culpa tan profunda también es un dolor para mí. Entonces, si no me crees, puedes matarme a voluntad y quitarme la vida. Charles realmente no le tenía miedo a la muerte. Todos sus familiares estaban muertos y él era el único que quedaba. Además, la traición lo hizo sentir como basura. La razón por la que todavía estaba vivo era para ser castigado. La muerte fue una forma de alivio para él. Cerró los ojos. Después de un rato, un suspiro surgió repentinamente de la habitación. La voz de Nora era perezosa, baja y ronca. Tenía un encanto único. Su voz le dio a la gente una sensación de calma. De repente preguntó: en aquel entonces, la misteriosa organización usó a tu hijo para amenazarte, ¿verdad? Charles asintió levemente. Nora continuó: por eso traicionaste a mi madre. En cuanto a mi madre, escuché que se expuso deliberadamente para protegerme y fue asesinada por la misteriosa organización. No, dijo Carlos. Yvette expuso deliberadamente sus huellas y se suicidó. Solo cuando ella muriera, el secreto que había robado de la misteriosa organización se convertiría en el verdadero secreto que nadie conocía. Solo entonces podrías haber escapado de la mirada de la misteriosa organización. Nora bajó los ojos. Sí,
Entonces el amor de los padres por sus hijos es desinteresado. Ya que sabes esto, ¿por qué me lo ocultas? Carlos se quedó helado. De repente se volvió y miró a Nora, solo para ver a la chica parada allí de manera dominante. No sé qué clase de persona es mi madre. Solo quiero tomar mis propias decisiones en mi vida. Odio ese tipo de tramas donde me ocultan cosas por mi supuesto bien. Espero que este tipo de cosas no me vuelvan a pasar. Charles apretó los puños. Nora volvió a bostezar. Miró fijamente a Charles. Entonces, ¿vas a decir algo o no? Charles guardó silencio por un momento antes de decir, déjame pensar en ello. Siempre tomó tiempo tomar una decisión. Nora se levantó y salió. Al ver lo sencilla que era, Charles quedó atónito. Gritó, «Señora Nora». Nora se detuvo en seco y se volvió. Su tono era tranquilo cuando dijo con confianza, «Tu reacción ya me ha dicho la respuesta. Solo quiero saber por qué me lo estás ocultando». 3-1 en casa de los Hunt. Justin no le dio a Xander una respuesta sobre si celebrar una fiesta de cumpleaños juntos. Después de todo, todavía quería discutirlo con Nora. Cambió de tema e hizo que Xander, Pete y Cherry se fueran. Los tres niños todavía eran amigables entre sí frente a él. Sin embargo, después de dejar la línea de visión de Justin, el rostro de Pete se oscureció instantáneamente mientras llevaba a Cherry a un lado. Xander lo llamó, «Oye, gracias por hoy». Pete lo ignoró. Sin embargo, cuando se separó de Xander, Cherry no pudo evitar decir, «Pete, Xander no es tan malo, ¿verdad?». Esta vez Pete no la refutó. Cuando los demás se burlaron de Xander por no tener una madre, él se puso furioso y sintió pena por él. Porque no tuvo madre cuando era joven y también lo habían llamado en secreto hijo ilegítimo. Pero ahora tenía una madre. Por lo tanto, quiso salir corriendo y salvarlo en ese momento. Desafortunadamente, Xander no le dio la oportunidad. Lo había resuelto él mismo. Al pensar en esto, Pete suspiró levemente. Pero su existencia es un pecado para mamá. Cherry ladeó la cabeza. Si tan solo hubiera nacido de mami. Sin embargo, esto probablemente era imposible. Los dos niños bajaron la cabeza. Xander, que los había estado siguiendo, bajó la cabeza en silencio cuando escuchó esto. Entonces su existencia fue un error. Eso significaba que su partida era en realidad lo mejor para esta familia. Capítulo 673. Un pequeño malentendido. Xander estaba atravesando la puerta trasera. Después de todo, era demasiado peligroso si cruzaba la puerta principal, lo que facilitaba que otros lo vieran. En la parte trasera había un lugar donde se entregaba comida para la cocina de los Hunt. Para el banquete de cumpleaños, el mayordomo ya había comenzado a comprar ingredientes sin sentido. Por ejemplo, en ese momento, algunas personas estaban empujando cangrejos reales frescos. Iban detrás del encargado de la cocina para entregarlos. Estos dos eran los rostros familiares que Xander había visto. Eran altos y parecían muy fuertes. Estas dos personas eran los hombres de Truemen. Los había visto en el sótano del extranjero. En ese momento, eran asesinos y muy hábiles. Se acordó de su perro Butterscotch. Cuando lo arrastraban, protegió ferozmente a su hijo, Biscuit. Era un perro más alto que una persona y ágil como un lobo. En ese momento, Truemen los había llamado a los dos. No pudieron inyectar anestesia en Butterscotch porque la sangre afectaría los datos experimentales. Entonces los dos agarraron al perro con sus propias manos y lo sometieron. En su pequeño mundo, Butterscotch era el ángel guardián de todos los perros y gatos. También era su ángel de la guarda. Observó impotente cómo estas dos personas rompían sus huesos y los arrastraban. Esto le hizo sentir que su pequeño corazón había resultado gravemente herido. Por lo tanto, en su mundo, estas dos personas eran como demonios que eran muy aterradores. Si Truemen dijera que estas dos personas podrían derrotar a todos en los Hunts, Xander le creería. Xander quedó atónito cuando los vio. ¿Por qué estaban estos dos aquí?
¿Estaba su padre aquí para recogerlo? Mientras Sander dudaba, los dos de repente lo notaron. Uno de ellos dijo de inmediato, ¿ese es Sander? Dicho esto, el camarero de cocina volvió la cabeza. Sander estaba escondido detrás de la hierba. Si uno no prestara atención, no podría verlo. Sin embargo, cuando los dos hablaron, el mayordomo lo vio e inmediatamente se puso ansioso. Sander, ¿por qué estás aquí? Los mayordomos de casa conocían a Sander. El primer día que regresó a casa, el mayordomo principal les hizo prestar atención, temiendo que este pequeño rey demonio hiciera algo para burlarse de todos. A nadie le agradaba y era demasiado travieso. Los torturó hasta que no pudieron hablar. De repente quiso preguntar, si yo fuera Sander, ¿todavía querrías que me fuera? Sin embargo, no preguntó. Solo preguntó, Cherry, ¿podemos ser amigos? Por supuesto. Cherry respondió rápidamente. ¿No somos ya amigos? Aunque siempre maldices. Será mejor si puedes cambiar este mal hábito. Mi mamá no me deja jugar con niños malos. Sander quedó atónito. Cuando escuchó la pregunta, ¿no somos ya amigos?, no pudo evitar sonreír. En realidad, Cherry fue la primera amiga de su vida. En ese momento, estaba demasiado aburrido en el sótano. Descargó Facebook y buscó entre las personas cercanas. No tenía muchas esperanzas cuando buscó, pero no esperaba encontrar el perfil de Cherry. Los dos se sumaron como amigos y finalmente tuvo su primer amigo. Cada vez que se aburría, se burlaba de Cherry. Era muy inteligente y tenía una lengua afilada. Los dos a menudo charlaban y discutían. Era muy hablador y trataba a Cherry como a su hermana. Pero ahora, su hermana quería que se fuera y desapareciera. ¿Cómo podría no irse? Incluso si fuera solo para devolverle la vida pacífica a su hermana, debería irse. Al pensar en esto, bajó la cabeza y de repente dijo, Cherry, ¿podemos charlar a menudo en el futuro? Mientras no esté jugando, todo está bien. Sander volvió a reír ante esta respuesta. Incluso si se hubiera ido, no habría perdido a este amigo, ¿verdad? Sander colgó en silencio. Luego, saltó de la cama y evaluó la habitación en la que había vivido durante unos días. Originalmente era una habitación de invitados, pero había recibido muchas cosas en los últimos días. Justin era alguien que evitaba los chismes y no interactuaba mucho con él, pero siempre lo había cuidado. Había un modelo de Lego que le gustaba colocado sobre la mesa. También había peluches que le gustaban. Sander los tocó uno por uno y se despidió. Miró el modelo de Lego y suspiró. Después de que me vaya, Cherry probablemente los curará adecuadamente. Luego miró a los gatitos, cachorros y juguetes a su lado. Me pregunto cómo estará el cachorro número 5. Cuando llegué aquí, tenía la pierna rota. Debe haberme extrañado y probablemente me necesita mucho. Con eso, parecía estar hablando solo. Así que será mejor si vuelvo. Mis conejitos también me extrañan. Nunca había estado separado de ellos por tanto tiempo. Como si se hubiera convencido a sí mismo, Sander sonrió. Luego tomó su pequeño bolso y salió con entusiasmo. Abrió la puerta y miró a la gente de abajo que estaba ocupada preparándose para su fiesta de cumpleaños. Caminó de puntillas y salió. Era muy inteligente y evitaba las miradas de mayordomos y niñeras. Dejó la villa en secreto y corrió hacia la entrada. Cuando llegó a la puerta, se volvió. Cereza, Pete, adiós. Recitó en su corazón antes de tomar su pequeño bolso y salir corriendo sin dudarlo. Estuvo bien. Incluso si dejara este lugar, aún podría vivir una vida emocionante. Sander se animó en silencio mientras caminaba. Sin embargo, cuando realmente llegó al jardín de los Hunt, se volvió para mirar la villa de Justin. Una leve desgana repentinamente recorrió su corazón. Sus pasos se hicieron cada vez más lentos. Suspiró. ¿Estarían tristes el tirano y Cherry al verlo? ¿Ir? En realidad, él mismo se mostró un poco reacio. Cuando Sander pensó en esto, bajó la cabeza. Su pequeño cuerpo se marchitó instantáneamente.
Se giró de nuevo y estaba a punto de irse cuando de repente vio aparecer una figura familiar frente a él. Está sintonizando el canal de YouTube, Crónicas del Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.